Y entonces estalló la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles se defendieron. Pero él no era lo suficientemente fuerte y perdieron su lugar en el cielo. El gran dragón fue lanzado hacia abajo. Esa serpiente antigua llamada el diablo o Satanás, que descarriaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Yo soy el documentalista. Y esto es Lucifer contra Miguel. Lista. Lucifer, antes de ser echado del cielo, estaba el serafín alto. Era la creación más poderosa. Su forma física había sido construida con instrumentos musicales de valor incalculable. Llevaba un manto hecho a mano con literalmente cada piedra preciosa y gema. Tenía 6 alas y seguía siendo el príncipe del poder del aire. Usó 2 alas para cubrir sus ojos del terrible poder del Creador, 2 que cubrían sus pies en la presencia del Señor y 2 que él usaba para mantener sus pies alejados de la tierra casi todo el tiempo. Él es literalmente la única creación que ha caminado por las ardientes piedras del monte del Altísimo, que es donde se sienta el trono de Dios. Era perfecto, la más bella, poderosa y preciada creación del Señor. El primer pecado registrado fue el orgullo, y fue cometido por Lucifer mientras miraba su propia reflexión y consideraba sus logros. Comenzó a creer que había hecho todo lo que había hecho por su cuenta, y creía que si se le daba la oportunidad tomaría mejores decisiones que su propio creador. Con esta idea en mente, ideó un plan para engañar a las otras huestes del cielo para que se rebelaran, con la esperanza de obtener suficiente poder para derrotar a él que estaba en el trono. Él usó el hecho de que fue creado antes de cualquier otro de sus hermanos para engañar a los demás diciéndoles que nunca fue creado y que siempre existió, así como el Creador. Lucifer es el padre de las mentiras y a través de aquella mentira se convirtió en el adversario, que es la traducción del nombre que todos conocemos a Lucifer como hoy, o sea, Satanás. Él, que es el príncipe de las tinieblas, con su gran poder, engaño y sutileza sedujo y convenció a 1/3 de las huestes del cielo para que se rebelaran abiertamente, lo que condujo a la primera guerra celestial. Pero Satanás fue derrotado por el arco de los arcángeles, Miguel, una batalla que es descrita en el libro de Apocalipsis de la Biblia. Lo que realmente sorprendió de la batalla fue el hecho de que los ángeles son una clase inferior de las huestes del cielo que solo dominan a los vigilantes. Las cabezas de los ángeles son conocidas como arcángeles, y Miguel, la cabeza de estos arcángeles. Y sin embargo, Miguel, con su rango mucho más humilde, derrotó al adversario de forma contundente. No está claro cómo se conocieron Miguel y Satanás en la batalla o cómo había sido su relación anterior. Pero
Miguel era el subestimado en todos los aspectos. De hecho, hay muchos otros anfitriones en ese momento, considerados más fuertes que Miguel, y aún así, Miguel derrotó a Lucifer. Volvieron a pelear en el futuro por el cuerpo de Moisés. El arcángel Gabriel también luchó contra Satanás. Luchó en Persia durante 21 días. Pero Gabriel no pudo derrotar a Satanás. Así es que Gabriel llama a Miguel, quien salva a Gabriel de lo que probablemente habría sido la destrucción. Tampoco está claro cómo. Parece que al final Satanás derrota finalmente a Miguel después del profetizado reinado milenario. Esta especulación se debe al hecho de que Satanás llega hasta el Señor de los Señores, Jesucristo, quien entonces, si no estoy equivocado, habla a Satanás fuera de la existencia. Aunque existe mucha gente que hace referencia a la guerra en el cielo desde el Apocalipsis, también debemos considerar lo siguiente. Hay que tener en cuenta que el Apocalipsis es un libro apocalíptico. Ese es un género de la literatura que no usamos mucho hoy en día, pero que era algo común en la época de Juan. No debe tomarse literalmente, sino como una forma pintoresca de dar información. Eso significa que la guerra en el cielo es solo una imagen, una idea para que los lectores entiendan lo que está pasando. No sabemos cómo son los conflictos celestiales, porque la guerra para nosotros conlleva ideas muy específicas como derramamiento de sangre, armamento, tropas, etc. ¿Cómo sería una guerra entre criaturas angélicas? ¿Usarían espadas, arcos, armas de asedio, ataques químicos o cualquiera de las cosas normales en las que pensamos cuando hablamos de guerra? El punto es que necesitamos dejar que las escrituras hablen como hablan. Había una gran hostilidad. El diablo y sus ángeles ya no podían vivir en paz y fueron derrotados y derribados. Han sido sentenciados a un corto periodo de tiempo en el que intentan causar estragos en la tierra. Esto no significa que Miguel sea más fuerte o más débil. Es un ángel y está del lado de Dios. Su lado ganó porque el Todopoderoso declaró que así fuese. Finalmente, existe un libro que fue publicado hace unos 40 años en Francia que describía el exorcismo de una mujer suiza. El título traducido al español del francés es Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Confesiones del infierno, por Jean Marty. El punto es que durante los exorcismos los demonios pueden ser forzados a decir cosas en el nombre de Jesús. Sin embargo, durante el exorcismo el demonio que se identificó como Belcebú dijo algo que dejó a todos boquiabiertos. Él dijo: cada día nos volvíamos más sombríos. Debo explicar que en la eternidad uno lo cuenta en días, pero hablando en sentido figurado y según sus medidas, cada día nos volvíamos más lúgubres, menos majestuosos. Tanto es así que Miguel, que antes era todavía un angelito sin importancia, Miguel, nos volvemos más frenéticos. Que Miguel, que era para nosotros un pequeño ángel sin importancia, pueda ahora ejercer tal dominación y casi aplastarnos. Casi todo lo que perdimos ha caído en manos de Miguel. De acuerdo con esto, a quien ahora llamamos el Arcángel Miguel, fue alguna vez un pequeño ángel a quienes los grandes ángeles apenas reconocían.
Y esto es lo que hace que el papel de Miguel en la guerra en el cielo sea tan intrigante, porque resuena con las escrituras cuando las mismas nos dicen que el último será el primero, y el primero será el último. Yo soy el documentalista, y esto fue Lucifer contra Miguel. Saludos especiales para Michael Alexis Aravena Guzmán, Patti García, Bruce Pila, Cry Ward, Eva Groundhog, Leónidas 08, Kai Wolf, Silvana Gabriela, Tortas Gameplay, Gerson González Pineda, Evangelista Marcelo Pérez, Kensei Ronnie, Paul Iván Rendón Ibarra, Evelyn Carrillo, De Ramos, Cristian Mendoza, Army Senpai, Hugo Espinosa, Eric Daniel Pérez, Ebulian Drift, Wolfie Arratia, Heidi Lázaro, Juan Vargas, Eduardo Aguilar García y Mariluz Sánchez. Gracias y hasta la próxima. De acuerdo a ciertos textos, tanto bíblicos como apócrifos, sabemos de una supuesta batalla en el cielo y una caída de ángeles. Lo que finalmente sucedió fue que el ángel Lucifer, o Satanás, guió aproximadamente a 1/3 de los ángeles del cielo para rebelarse contra Dios y derrocarlo. Existen 3 motivos principales que nos explican por qué se rebelaron algunos ángeles. Primero, libre albedrío. Segundo, lujuria. Y tercero, vanidad. Posteriormente, hubo una guerra en el cielo. Estos ángeles rebeldes fueron derrotados por los buenos ángeles obedientes a Dios y fueron echados del cielo y arrojados de forma permanente a la tierra. Esto se conoce como la caída. Por lo tanto, estos ángeles rebeldes que ahora viven en el reino espiritual de la tierra, en el exilio y el castigo, son los ángeles caídos, o también conocidos como demonios. Pero, ¿quiénes fueron estos ángeles caídos? Sabemos que uno de ellos fue Satanás, pero ¿qué hay de los demás? ¿Acaso no son importantes? Yo soy el documentalista, y esto es 10 ángeles caídos y sus nombres. El libro de Enoc menciona a 200 ángeles caídos, de los cuales solo aparecen los más importantes. Entre ellos hay 10 ángeles caídos famosos que influyeron en la vida humana aquí en la tierra y que también tendrán un papel importante durante el Apocalipsis. Sus nombres son los siguientes: Abaddon,
Abadón se encuentra en el Antiguo y Nuevo Testamento y se refiere al guardián mitológico del inframundo. Así es que, en otras palabras, es un ser a cargo de mantener a raya a Lucifer y a otros ángeles caídos. Es más o menos como el carcelero del infierno o del reino espiritual en la tierra. Algunas escrituras también lo describen como la ira de Dios, o en términos simples, Él es el ángel o ser que hace el trabajo sucio de Dios. Si se le ve desde este punto de vista, esencialmente hace la voluntad de Dios, pero a diferencia de otros ángeles, no es sutil en sus caminos, sino en su representación. Muestra que Abadón hace cumplir la voluntad de Dios con mano de hierro. Uno puede relacionarlo con la corrupción de Lucifer en la forma en que asegura que Lucifer y otros ángeles caídos permanezcan en el inframundo y no escapen al cielo o al mundo de los humanos. Azaziel. Este es uno de los nombres de ángeles caídos que fue el responsable por presentar las armas al hombre, enseñándole a hacer espadas, cuchillos y armaduras para defenderse, con el fin de presentar la guerra con el objetivo de muertes. Se cree que su fin en el Apocalipsis vendrá después de desafiar a Miguel y Gabriel, por lo que los ángeles lo amarrarán y será juzgado por el ángel Rafael, con el permiso de Dios. Leviatán. En el Antiguo Testamento, Salmos 74:14, Leviatán es una serpiente marina de varias cabezas asesinada por Dios. Su cabeza aplastada y luego desgarrada, trozos destrozados alimentando a los hebreos que deambulan por el desierto, sosteniendo así su supervivencia. Dios matará de nuevo a Leviatán en el fin de los días, erradicando para siempre el mal, estableciendo el bien para toda la eternidad. Santo Tomás de Aquino describe a Leviatán como el demonio de la envidia, uno de los 7 príncipes del infierno, asociado con los 7 pecados mortales. Samyasa. Es conocido como el líder de tropas de más de 100 entidades de demonios. Él fue el ángel que convenció a los otros para venir a la tierra detrás de mujeres que consideraban sensuales. De esta manera comenzaron la relación entre los ángeles y los hombres, pero en el monte Hermón hicieron un pacto en el que ninguno de los ángeles podría mudar de idea en el momento de venir a la tierra, por lo que es conocido entre los nombres de ángeles caídos como el líder del pacto Hermón. Yekún. Es considerado entre los nombres de los ángeles caídos como el primer seguidor del ángel Lucifer, que se encarga de seducir y confundir a los ángeles. Es de extrema inteligencia. Cuando fue arrojado del cielo, él enseñó a los hombres el lenguaje de los signos, la lectura y la escritura. Quetzabel. Fue el segundo de los nombres de ángeles caídos que siguió a Lucifer, y considerar que los hombres son inferiores. Además, fue el primero en animar a los ángeles a tener relaciones sexuales con los humanos. Gadriel. Él es quien mostró a los hijos de los hombres todos los golpes de la muerte y descarrió a Eva, y mostró las armas de la muerte a los hijos de los hombres, el escudo y la capa del blasfemo, y la espada para la batalla, y todas las armas de la muerte a los hijos de los hombres. Está listado como uno de los jefes de los observadores caídos. Esto se describe en la segunda sección del libro de Enoc. Parábolas. Se dice que él fue el responsable de engañar a Eva. Gadriel
Fue mencionado como el tercero de los 5 satanes, que llevaron a otros ángeles a copular con los humanos, lo que llevó a la creación de los gigantescos Nefilim. Enseñó a los hombres a hacer espadas de hierro y cuchillos, y escudos y corazas de bronce, y les dio a conocer los metales que se excavan de la tierra y el arte de trabajar el oro y la plata, y hacer brazaletes y los adornos, y trabajar con antimonio, y la sombra de ojos, y toda clase de piedras preciosas, y todas tinturas de color. Penemue. Su nombre significa el que se ha apartado de la confianza y la fe. Enseñó a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les enseñó todos los secretos de su sabiduría. Instruyó a la humanidad por escrito con tinta y papel, y por eso muchos pecaron de eternidad en eternidad y hasta el día de hoy. Así es que la escritura no estaba originalmente destinada al hombre en el momento de su creación, porque el hombre fue creado inmortal. Pero después de la caída, la escritura sirve para permitir que el hombre pase información de generación en generación, para que las ideas no se pierdan cuando los hombres mueren. Casíade. El libro de Enoc nos dice que los ángeles caídos introdujeron un antiguo procedimiento de aborto, mostrando a los hijos de los hombres todas las malas heridas de los espíritus y de los demonios, las heridas del embrión en el vientre materno y las heridas del alma. Fue el último ángel importante en los nombres de ángeles caídos del cielo, porque fue quien enseñó a los hombres sobre los espíritus, mostrándoles que ellos podrían ser tan importantes como el mismísimo Dios, creando la intriga en la cabeza de los humanos. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, con 10 de los ángeles caídos más importantes. No son todos. Seguramente en el futuro te hablaré de algunos más. Y yo soy el documentalista. Y esto fue 10 ángeles caídos y sus nombres. A través de la historia, muchas han sido las personas que cuentan relatos sobre ángeles. Estos ángeles a veces aparecen desde el cielo, otras veces en los sueños de las personas, pero también hay una clase de ángeles que aparecen como personas totalmente normales. Hay cuenta de ello en muchos textos, desde antiguos hasta modernos. Por citar alguno, veamos en Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es cierto, algunos ángeles toman una forma humana para intervenir, evitar tragedias o cumplir cierta misión. Luego, desaparecen sin dejar rastro antes de que los humanos involucrados tengan la oportunidad de confrontarlos, descubrir lo que son o simplemente decir gracias. Yo soy el documentalista y esto es
Ángeles encarnados. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. De acuerdo a muchos testimonios de personas que han tenido un acercamiento angelical, teólogos, sacerdotes, pastores, personas comunes y hasta expertos, existen ángeles encarnados que han elegido vivir toda una vida en un cuerpo humano y son probablemente las personas que menos te puedas imaginar, pero que en silencio se trata de trabajadores de la luz y el bien. ¿Cómo identificar a un ángel encarnado? Los ángeles encarnados tienden a poseer ciertas cualidades como tener rostros dulces, con forma de corazón. Se disculpan o dicen "lo siento" con frecuencia. Tienen labios de arco de Cupido y ojos que irradian inocencia y amor. Son personas que siempre dan algo al resto del mundo. Profesores, doctores, enfermeras, escritores, psicólogos, bomberos, activistas, etc. Tienen un nivel de confianza muy elevado. Les es difícil decir que no y se sienten atraídos a ayudar a los demás. Le gustan las figuras angelicales, imágenes, estatuas, cuadros, etc. Brillan tan solo con su presencia. Hacen que las miradas vayan hacia ellos. Siempre tienen algo que decir para animar a los demás. Se enamoran con facilidad. Poseen relaciones duraderas. Algunas de estas cualidades pueden llegar a parecer incoherentes con la naturaleza propia de un ángel. Por ejemplo, enamorarse con facilidad. Sin embargo, hay una explicación para esto y es que, muchas veces, un ángel encarnado no sabe que es un ángel. Los ángeles encarnados tienen una inocencia pura y dulce en sus ojos. Irradian amor incondicional, como los ojos de un ciervo. Ángeles encarnados o reencarnados. El término encarnado es más preciso que el de reencarnado. Un ángel puede haber vivido más de una vida en forma humana, pero no solo se puede vivir como humanos, sino de muchas otras formas, por lo que el término reencarnación podría o no encajar dependiendo de la situación. Muchos ángeles encarnados luchan contra los problemas de salud, especialmente la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y los problemas ginecológicos. Estos síntomas podrían aplicarse igualmente bien a los ángeles encarnados masculinos y femeninos. Los ángeles encarnados miran más allá de la superficie cuando conocen a una persona y pueden ver sus talentos internos, su divinidad y su potencial. Los ángeles encarnados comparten estas características con los ángeles del mundo de los espíritus, que solo se centran en la belleza interior e instan a los humanos a pulir sus talentos naturales para hacer del mundo un lugar mejor. Las fuerzas y talentos de un ángel encarnado. Los ángeles encarnados se sienten frustrados al tratar de curar y arreglar a sus parejas. Y las parejas se preguntan, ¿por qué intentas cambiarme? Muchos ángeles encarnados fantasean que, si hicieran lo suficiente por sus parejas o les dieran suficiente amor, estas personas finalmente se curarían. Esto está bien siempre y cuando estos individuos crean que existe una necesidad de sanar y estén listos para hacerlo. Realmente no hay tal cosa como dar demasiado amor.
Sin embargo, cuando una persona da amor y luego resiente el hecho de que no es apreciado o correspondido, las emociones pueden manifestarse en síntomas físicos. Energía, peso y comida. La propensión al síndrome de fatiga crónica también proporciona otras pistas sobre la naturaleza de los ángeles encarnados, ya que todos los reinos de los ángeles de la tierra son extremadamente sensibles a la energía. Sin embargo, los ángeles encarnados pueden ser especialmente vulnerables a las energías tóxicas y a los drenajes de energía debido a que son seres muy emocionales. Es por esto que cuando una persona aún no descubre que es un ángel encarnado, necesita practicar técnicas de protección y limpieza de energía. Cuando es así, los ángeles encarnados tienden a perder energía. Es decir, que cuando están frente a frente con una persona que es muy negativa o que simplemente no lleva una vida espiritual lo suficientemente elevada y por el contrario, su energía es más densa, entonces, un ángel encarnado, al ser más ligero espiritualmente, comienza a sentirse cansado, sin fuerzas, sin energía. Pero cuando una persona descubre que es un ángel encarnado y eleva su espíritu, desprendiéndose del ego, de lo material, de lo negativo y encontrándose con su verdadera naturaleza, entonces ya no necesita ayuda de purificaciones o rituales. Basta con contactar a cualquier compañero angelical para que le ayude, realizando autolimpiezas o mejor aún, hablando con Dios. Es muy común que estos trabajadores de la luz lleven un peso extra en sus cuerpos. Esto se debe a que comen bastante, pero no lo hacen porque sí, sino que comer, en realidad, ayuda a los ángeles encarnados a reponer su vitalidad. Cuando un ángel de este tipo aún no descubre su verdadera naturaleza, tiende a comer en exceso. Características físicas femeninas y masculinas. Las mujeres ángeles encarnadas parecen reinas de belleza de talla grande. A menudo se les dice: tienes una cara tan bonita. Si tan solo perdieras peso, estarías preciosa. Los ángeles encarnados masculinos son del tipo osos de peluche o aquellos con caras dulces y juveniles. La luz de los ángeles encarnados. Los ángeles encarnados, cuando ya son conscientes de su naturaleza, suelen utilizar la luz para diferentes situaciones y o resultados. Veamos algunos ejemplos. Luz blanca. Invoca a los ángeles cercanos para que te rodeen sin interrupción. Los ángeles te protegen y se aseguran de que estés a salvo y protegido. Luz rosa. Esta es la luz para invocar si estás con una persona negativa que esté obsesionada con sus problemas. La luz rosa envía energía amorosa hacia afuera a todos los que hablen contigo y simultáneamente envía energía amorosa hacia adentro, hacia ti mismo. Nada puede impregnar este escudo rosa excepto pensamientos y energías amorosas. Luz verde esmeralda. Hay que rodearse de esta luz siempre que se requiera curar algún desequilibrio físico. Los cuerpos absorben esta luz donde quiera que se necesite energía curativa. Luz púrpura. Eleva tu frecuencia espiritual, permitiéndote estar por encima de los problemas y contactar con el nivel más alto de guía divina. La luz púrpura también rebota cualquier energía, entidad o espíritu terrestre inferior. La luz del arco iris. Aumenta tu capacidad de llevar a cabo un trabajo de curación energética en ti mismo o en los demás.
Yo soy el documentalista y esto fue Ángeles Encarnados. La primera referencia bíblica a los 7 arcángeles se encuentra en el libro de Enoc, un libro de algunas tradiciones judías que es ampliamente rechazado por las iglesias. Estos protagonistas varían ligeramente dependiendo del texto y la fe, pero el común denominador es que los arcángeles son tanto los mensajeros de Dios como las poderosas armas del cielo. Ya hemos visto en este canal que estos seres celestiales no son criaturas aladas con caras de bebés que irradian una aura de calma que aparece en el arte querubínico del Renacimiento. Los arcángeles son guerreros en el cielo y en la tierra. Existen historias de arcángeles luchando contra demonios que se extienden a través de muchas culturas. Incluso hay historias de miedo sobre arcángeles que atacan a los humanos. Hoy estudiaremos algunas de las ocasiones en las que los arcángeles estuvieron lejos de ser las entidades celestiales que los niños normalmente imaginan que son. Yo soy el documentalista y esto es 12 historias de arcángeles aterradores. Número 1. Satanás fue una vez un arcángel llamado Lucifer. Cuando se trata de batallas, los arcángeles Miguel y Lucifer se remontan muy atrás. Cuando el orgullo de Lucifer se apoderó de él, decidió organizar una rebelión total contra Dios. Él y 1/3 de la población de ángeles lanzaron una guerra en el cielo por el codiciado trono. Miguel no estaba haciendo ninguna de estas tonterías y él y sus ángeles se levantaron contra la amenaza en una guerra que terminó con Miguel literalmente dando el golpe y echando a los rebeldes del cielo. Lucifer fue arrojado del cielo a la tierra y fue etiquetado como Satanás, que significa el adversario. Esta también fue la época en que Lucifer fue llamado por primera vez Diablo, que significa acusador. Número 2. Rafael enterró un demonio vivo en el desierto. El libro de Enoc cuenta la batalla de Rafael con el demonio Azazel. Y el destino de Azazel a manos del arcángel es mucho peor que la muerte. Bajo las órdenes de Dios, Rafael ató las manos y los pies del demonio, encontró un agujero lleno de rocas, lo arrojó en él y lo enterró vivo en el desierto, donde Azazel espera ser arrojado al fuego y ser quemado vivo. Ata a Azazel de pies y manos y arrójalo a la oscuridad y haz una abertura en el desierto, que está en duda él
y arrójalo allí. Y poned sobre él rocas ásperas y escarpadas, y cubridlo de tinieblas, y dejadlo allí para siempre, y cubrid su rostro para que no vea la luz. Y en el día del gran juicio será arrojado al fuego. Número 3. Un arcángel fue enviado para atormentar a Moisés. Algunos dicen que fue un verdadero deseo de matar a Moisés, mientras que otros afirman que fue solo una táctica para asustarlo. Hay un cuento peculiar de un ángel del Señor. Se cree que es Uriel, que fue enviado para atormentar y esencialmente asustar a Moisés. Aparentemente, Moisés y su esposa Sifora aún no habían circuncidado a su hijo. Y esto era una gran ofensa a Dios, ya que la circuncisión se dicta en el libro del Génesis. Moisés estaba supuestamente a milisegundos de ser asesinado cuando su esposa tomó una roca afilada, circuncidó a su hijo y arrojó el prepucio a los pies de su esposo. Entonces, Moisés se salvó. Número 4. Gabriel te quitará la voz si no quieres escucharlo. El tema recurrente a lo largo de muchos textos religiosos es que los ángeles son mensajeros de Dios, así como fuerzas aterradoras por derecho propio. El arcángel Gabriel tuvo la tarea de anunciar el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías. Cuando la reacción inicial de Zacarías fue de protesta, la ira de Gabriel se intensificó rápidamente. Yo soy Gabriel. Estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y traerte esta buena noticia. Pero ahora, porque no creíste en mis palabras, te quedarás mudo, incapaz de hablar hasta el día en que estas cosas ocurran. Número 5. Uriel inundó la tierra para deshacerse de los hijos de las uniones angélicas. Aunque no era el único que estaba en contra de la idea de que los ángeles caídos tomaran esposas humanas para reproducirse, el arcángel Uriel fue uno de los 4 que habló y pidió la intervención divina en el asunto. Básicamente, Uriel y su grupo de santurrones no estaban nada contentos con que los humanos y los ángeles se aparearan y produjeran una raza de gigantes híbridos, conocidos como los Nefilim. Tampoco se lo estaba tomando con calma a nadie. Incluso los humanos eran considerados culpables de contaminar a la humanidad con estas uniones, y la ignorancia no era una excusa aceptable. La existencia de estas abominaciones mestizas y el deseo de librar al mundo de ellas condujo a una gran inundación para limpiar la tierra. Aquí estarán los ángeles que se han unido a las mujeres y sus espíritus, asumiendo muchas formas diferentes, están contaminando a la humanidad y los llevarán a sacrificar a los demonios como dioses. Aquí estarán hasta el día del gran juicio, en el que serán juzgados hasta que se les ponga fin. Y las mujeres de los ángeles que se descarriaron se convertirán en sirenas. Número 6. Samael trató de matar a un bebé mientras aún estaba en el útero. El conflicto entre los hermanos gemelos Jacob y Esaú comenzó en el útero. Había una discrepancia sobre quién nacería primero y quién heredaría la tierra. El arcángel Samael
a menudo llamado el ángel de la muerte, decidió intervenir y en realidad tenía la intención de asesinar al bebé Jacob, mientras aún estaba en el vientre de su madre. Una vez más, Miguel intervino y salvó el día. Entonces, tenía toda la intención de quemar a Samael, pero Dios decidió que debían resolver sus diferencias en la corte. Cada uno de ellos desempeñaba funciones diferentes, pero necesarias. Número 7. El arcángel de la destrucción trató de eliminar a Jerusalén. Fue durante el reinado del rey David que uno de los ángeles del Señor salió a destruir Jerusalén. Los arcángeles dirigen ejércitos sobrenaturales en sangrientas batallas y están preparados para el Armagedón, pero se cree que no pueden actuar por su cuenta. Con eso en mente, lógicamente se seguiría que la orden de destruir Jerusalén debía venir de Dios. Pero en este caso Dios fue quien detuvo al ángel de llevar a cabo la misión de destrucción masiva. Y cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de la calamidad y le dijo al ángel que destruía al pueblo: «Es suficiente, ahora detén tu mano». Y el ángel del Señor se detuvo. Número 8. La Biblia hebrea cuenta de varios casos en los que el Señor envió a su ángel de la muerte para eliminar a los enemigos de los israelitas. Mientras que la matanza de todos los primogénitos en Egipto durante lo que ahora se conoce como la Pascua es la más famosa, una aún más grande tuvo lugar. El ángel salvó a Jerusalén de una invasión del ejército de Sennacherib en el año 701 a.C., pero no sin un brutal baño de sangre, porque un total de 185,000 hombres fueron completamente aniquilados en una sola noche por el ángel de la muerte. Número 9. Belial provocó una carnicería en otros ángeles. Belial, la personificación de la maldad en la fe judía, se convirtió en un demonio por derecho propio, uno de los mejores de Satanás. Nada menos. Fue creado justo después de Lucifer y uno de los primeros en unirse a la revuelta contra Dios. Miguel y su ejército angelical se enfrentaron a Belial, ganando cada uno 3 batallas de una carnicería indescriptible. Durante la 7ª batalla, Dios intervino, asegurándose de que Miguel prevaleciera y que Belial y sus ángeles de la destrucción fueran destruidos. Sin embargo, esta victoria se atribuye a Miguel. Este es el día señalado por él para la derrota y el derrocamiento del príncipe del reino de la maldad, y él enviará el socorro eterno a la compañía de sus redimidos por el poder del ángel príncipe del reino de Miguel. Con luz eterna iluminará con alegría a los hijos de Israel. La paz y la bendición estarán con la compañía de Dios. Levantará el reino de Miguel en medio de los dioses y el reino de Israel en medio de toda carne. La justicia se regocijará en las alturas y todos los hijos de su verdad se jubilarán en el conocimiento eterno. Y vosotros, los hijos de su pacto, sed fuertes en la prueba de Dios. Sus misterios os sostendrán hasta que mueva su mano, para que sus pruebas lleguen a su fin. Número 10. El arcángel Jofiel desalojó a Adán y a Eva.
Aunque no se le menciona muy a menudo, el arcángel Jofiel jugó una vez un gran papel en la historia bíblica, porque se dice que Jofiel era el malvado que guardaba el árbol del conocimiento en el jardín del Edén. Armado con su espada de fuego de gran poder sobrenatural, echó a Adán y a Eva del único hogar que conocieron después de que las reglas de Dios se rompieran. Número 11. Azrael tiene 4000 alas. Azrael es el arcángel de la muerte en el Islam, similar al concepto de una parca en las tradiciones judeo-cristianas. Se le describe como si tuviera 4 caras y 4000 alas. Todo su cuerpo está cubierto de ojos y lenguas, cuyo número corresponde al número de humanos en la tierra. Y finalmente, número 12. Miguel lucha contra el diablo por las almas. Según Judas 9, el arcángel Miguel luchó contra el diablo por el alma del gran Moisés. El diablo decidió que Moisés era suyo por la toma sobre la base de que Moisés asesinó a un egipcio antes del Éxodo. Sin embargo, esto no le pasaba a nadie arriba. Moisés era un siervo del Señor y el Señor envió a Miguel para salvarlo, en cuerpo y en alma, de las garras del diablo. Yo soy el documentalista y esto fue 12 historias de arcángeles aterradores. Debajo de nosotros están los animales inteligentes, como los simios. Luego, los animales menos inteligentes, como los perros o los peces. Luego, los animales apenas inteligentes, como los insectos. Luego, las plantas. Y luego, los organismos microscópicos. La estrategia natural parece ser la plenitud, no el vacío. Es por esto que se cree que por encima del ser humano hay una serie de seres o criaturas aún más inteligentes que nosotros, y que, si no existieran, habría una gran brecha entre nosotros y Dios. A estos seres los conocemos como ángeles. Los ángeles, al ser seres espirituales, pueden adoptar diferentes formas. En los textos, a veces pueden aparecer como humanos, pero también como extrañas criaturas, de modo que no podemos saber con certeza cuál es su aspecto. Yo soy el documentalista, y esto es ¿Cómo son los ángeles? Desde la
las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Se cree que los ángeles pueden venir a la tierra, pero para ello necesitan poseer cuerpos físicos, es decir, adoptar una forma humana. Pero no siempre es así. Lo cierto es que los ángeles no son como la mayoría de las representaciones artísticas. Los ángeles son seres espirituales, no poseen materia y no están sujetos a las leyes de la física como nosotros. Por lo tanto, no tienen cuerpos físicos como los nuestros. Pero es en el mundo espiritual en donde pueden adoptar varias formas, como veremos a continuación. En realidad, su aspecto depende totalmente de la forma que adopten. Los ángeles, al ser seres espirituales, adoptan diferentes formas y a veces pueden aparecer como humanos. Por ejemplo, en Hebreos 13:2 dice: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto quiere decir que los ángeles en realidad pueden adoptar formas físicas parecidas a un humano. Otras veces tenemos pasajes realmente extraños, como el que se encuentra en Ezequiel 1, donde el profeta intenta describir a los ángeles a través de una serie de imágenes, como ruedas cubiertas de ojos. Es por estas grandes diferencias en sus descripciones que no tenemos una idea exacta o definitiva de cómo lucen los ángeles. Pero sí podemos usar lo que conocemos hasta ahora para mostrar cómo los ángeles se muestran ante nosotros en ocasiones. El aspecto de los ángeles. Números 22-23. El asno vio al ángel de Dios de pie en el camino, con una espada desenvainada en la mano. Entonces el asno se apartó del trayecto y se metió en el campo, y Balaam golpeó al asno para que volviera al camino. Esto nos indica que los ángeles tienen la facultad de permanecer invisibles a la vista de quienes ellos consideren más conveniente y que son muchas las ocasiones en las que nos protegen o guían sin que nosotros nos percatemos de ello. Génesis 3:24. Después de expulsar al hombre, colocó en el lado oriental del jardín del Edén querubines y una espada flameante que iba de un lado a otro para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Esto nos indica que los ángeles pueden aparecer acompañados de armas, armaduras o características combativas que infligen miedo o respeto, sirviendo de guardias o protegiendo entradas. Daniel 10:5-6. Levanté los ojos y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro fino de Ufaz alrededor de su cintura. Su cuerpo era como el berilo, su rostro como el aspecto de un relámpago, sus ojos como antorchas encendidas, sus brazos y piernas como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el de una multitud. Los últimos capítulos de Daniel suelen suscitar especulaciones y mucho debate por parte de la comunidad teológica. Así es que, si estas descripciones se refieren a un ser angelical, está claro que estos seres tienen un aspecto llamativo que parecen brillar como gemas o el bronce.
Ezequiel 10:12. Todo su cuerpo, incluyendo la espalda, las manos y las alas, estaba lleno de ojos por todas partes, al igual que sus 4 ruedas. Los ángeles pueden aparecer de distintas formas, desde mantener una apariencia humana hasta convertirse en seres totalmente fuera de nuestra comprensión, con aspectos que infunden miedo y descripciones no tan adecuadas para ellos, ya que, al parecer, las palabras humanas no son suficientes para interpretar las condiciones sobrenaturales de los ángeles. Debido a las apreciaciones que se les han dado a los ángeles, tenemos ciertas creencias que nos llevan a pensar que ellos poseen un aspecto bien definido. No obstante, en su intento por comprender mejor la naturaleza divina, el ser humano ha creado diferentes tipos de ángeles, otorgándoles estatus y jerarquías celestiales. Y de esta forma, un querubín tendrá un aspecto muy diferente al de un arcángel, y un ángel tendrá un aspecto muy diferente al de un demonio. Es debido a toda esta información que no podemos tener la certeza de cuál es la forma que mantienen originalmente los ángeles. Pero, ¿por qué es importante que sepamos cómo son los ángeles? Las escrituras dicen que debemos tener cuidado porque el mal, en ocasiones, se viste del bien. Y de esta manera puede invadir nuestras mentes y perturbar nuestro espíritu. Así es que si un demonio trata de aparentar que es un ángel, conviene entonces saber cómo son exactamente los verdaderos ángeles, para así poder desenmascarar a nuestros enemigos espirituales, los demonios. Si creemos en los ángeles, debemos reconocer y aceptar que ellos aparecen en diferentes formas. Si un ángel se nos presenta en su forma de ruedas con ojos, probablemente nos llevemos una desagradable sorpresa. Así es que debemos estar preparados, entendiendo además el papel que desempeñan los ángeles en los asuntos espirituales. Se dice que ellos pelean batallas por nosotros todo el tiempo en el terreno espiritual. Es quizás por eso que los ángeles en las escrituras a menudo vienen armados. Finalmente debemos reconocer que son seres de adoración. Siempre dirigen las alabanzas a Dios, no importa lo llamativa que sea su apariencia, pues reconocen a quien los hizo en primer lugar. Los ángeles, al ser espíritus, no podemos verlos. Sin embargo, Dios puede elegir que ellos se presenten ante ciertas personas, pero no siempre con rostros o cuerpos humanos. Cada ángel es único en su especie. Santo Tomás de Aquino dijo: en las cosas de una misma especie no hay tal cosa como primero y segundo. Pero en los ángeles, incluso del mismo orden, hay primero, medio y último. Por lo tanto, los ángeles no son de la misma especie, porque las cosas que coinciden en la especie, pero difieren en el número, coinciden en la forma, pero se distinguen materialmente. Por lo tanto, si los ángeles no están compuestos de materia y forma, se deduce que es imposible que 2 ángeles sean de una misma especie. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Cómo son los ángeles? Los ángeles
Son seres sin sexo, inmateriales o espirituales que están presentes en muchas religiones. Estos tienen el deber de obedecer y estar al servicio de su creador, o sea, Dios. Es común verles haciendo de mensajeros en los textos antiguos y modernos. La Biblia hebrea, las cristianas y el Corán nos hablan de ellos. Pero los ángeles también son seres que ejecutan acciones que Dios les encomienda. Por ejemplo, proteger a los humanos cuando sea necesario. Estos ángeles son considerados puros, en su corazón o espíritu. No hay lugar para los malos deseos o sentimientos. O quizás sí, pues eso depende del tipo de ángel del que estemos hablando. Si bien todos ellos están expuestos al pecado y la tentación, no todos ellos han sucumbido ante tales calamidades. Pero existen algunos que sí. Existen aquellos ángeles cuya pureza se ha visto afectada por el orgullo, por vanidad, por envidia o celos. Son conocidos también con el nombre de los rebelados, desobedientes, los expulsados. Yo soy el documentalista y esto es Los Ángeles Caídos. Se le llama un ángel caído a todo aquel que ha sido expulsado del cielo por haber desobedecido, rebelarse y traicionar a Dios. Se dice que una parte de los ángeles se unieron a Satanás y planearon un golpe a su trono. Pero al final el bien triunfó ante el mal y entonces fueron expulsados del cielo, arrancándole las alas, arrojándolos a la tierra y condenándolos junto a su líder. Existen muchas versiones, pero básicamente lo que se cuenta es que Dios puso a prueba a sus ángeles, así como nos pone a prueba a nosotros los humanos, y aunque no se conoce con exactitud cuál fue esa prueba, muchos estudiosos piensan que Dios les confesó que planeaba la encarnación de su Hijo Divino, Jesús, y que por ende debían rendirle respeto y adoración. Pero hubo un ángel llamado Luzbel, cuya posición entre todos los seres del cielo era la más elevada, justo por debajo de Dios. Es importante resaltar que a este ángel también se le conoce con otro nombre, Lucifer. En cuanto a Luzbel, su nombre significa luz bella, y Lucifer significa reluciente, brillante, portador de la luz, estrella de la mañana. Al parecer, Luzbel quedó ofuscado por el divino Hijo de Dios. El orgullo y la envidia llenaron su corazón de maldad y entonces, en un arrebato de furia, se rebeló contra Dios. Según las escrituras, él no aceptó las nuevas órdenes que su creador le había dado y levantó un gran grito de rebelión y dijo: No serviré. Jeremías 2:20. Seré igual al Altísimo. Isaías 14:14. Se dice que un tercio de los ángeles del cielo se inclinaron ante Luzbel y le siguieron en su rebelión, todos ellos dispuestos a entrar en batalla contra su creador. Entonces los demás ángeles fieles demostraron su lealtad y, comandados por el arcángel Miguel, hicieron acto de adoración a Dios. San Miguel Arcángel se postró ante Dios que estaba en su trono y con un grito les dijo a todos:
bien como Dios. Fue así como el arcángel Miguel se ganó el significado de su nombre y junto con él Luzbel o Lucifer se convirtió en el adversario, el enemigo, Satanás. Les fueron arrancadas las alas y luego les arrojaron a la tierra. En las escrituras se puede encontrar algo alusivo a este acontecimiento, en donde dice: ¿Cómo caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? En tu corazón decías: subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo. Mas has caído en las honduras del abismo. Isaías 14, del 12 al 15. Al parecer, según San Pedro, Dios nunca los perdonó. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en cavernas tenebrosas, arrojándolos al infierno. Segunda de Pedro 2:4. San Juan Damasceno dijo que no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los seres humanos después de la muerte. Algunas personas afirman que dichos actos no son cosa de perdonar, ya que Dios en su eterno amor es capaz de perdonarlos si estos se hubiesen arrepentido. Sin embargo, al parecer los ángeles también tienen un libre albedrío. Y como dicen las escrituras, 1/3 de los ángeles decidió darle la espalda y seguir a Satanás. En el libro del Génesis podemos encontrar a Satanás o el diablo como la serpiente que engaña a los humanos, incitándolos a que no sigan la palabra de Dios, para así poder llegar a ser como Él. En el Antiguo Testamento, Satanás estaba en el ámbito terrestre, pues había perdido su condición de querubín celestial, pero era capaz de ir al cielo a platicar con Dios. En el libro de Job se ilustra sobre esas visitas al cielo y permite notar la actitud arrogante del demonio. Y dijo el Señor a Satán: ¿de dónde vienes tú? Y respondió Satán: he dado la vuelta por la tierra. Job 1:7. Se dice que para que la expulsión de Satanás del cielo fuese sellada, hubo que hacer un sacrificio: la sangre del Cordero. Con su sacrificio en la cruz y su ascenso, cuando fue arrebatado de Dios y su trono. Apocalipsis 12:5. Y no quedó ya lugar en el cielo para ellos. El arcángel Miguel es el encargado de expulsar del cielo a Satanás y la parte de ángeles rebeldes que arrastró consigo. Apocalipsis 12:4. Por eso se les conoce como ángeles caídos, porque les fueron arrancadas sus alas y expulsados del cielo, arrojándolos a la tierra. Y para los que son más santos que yo, en el Catecismo, en el numeral 391 consideran que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con naturaleza buena, pero ellos hicieron a sí mismos malos. Y en el numeral 392 dice que esta caída consiste en la elección libre de los espíritus que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Es decir que Lucifer se condenó a sí mismo eligiendo voluntariamente el mal, y las decisiones de los ángeles, sean buenos o malos, son irrevocables, según el numeral 393 del mismo Catecismo. El 14 de marzo, Israel News Live publicó una historia titulada Los ángeles caídos encarcelados en la Antártida y todavía están vivos. El comentarista Stephen Ben-Nun analizó el libro apócrifo de Enoch, que describe las experiencias de Enoch, figura bíblica
que fue llevado al cielo para presenciar y desempeñar un papel clave en un conflicto celestial mayor. Enoc se convirtió en el principal intermediario entre los dos lados del conflicto entre los ángeles caídos y los ángeles rectos, que servían a una deidad conocida como el Señor. Hubo múltiples problemas en el conflicto, como los ángeles caídos entrecruzando y o realizando experimentos genéticos con la humanidad y transmitiendo conocimientos y tecnologías prohibidas a la civilización humana aún en desarrollo. El libro de Enoc comienza con la llegada de 200 ángeles caídos en la zona del Monte Hermón, que limita con el moderno Líbano y Siria. Los ángeles caídos comenzaron a cruzar y a modificarse genéticamente con los habitantes locales. Y aconteció que, cuando los hijos de los hombres habían aumentado, en aquellos días nacieron para ellos hermosos y hermosas hijas. Y los ángeles, los hijos del cielo, los vieron y los desearon, y se dijeron unos a otros: venid, escogemos para nosotros esposas de los hijos de los hombres y engendren para nosotros niños. Y eran en total 200 y descendieron sobre Ardís, que es la cumbre del monte Hermón, y llamaron a la montaña de Hermón porque en ella juraron y se ataron unos a otros con maldiciones. Mientras que los ángeles caídos habían establecido un puesto avanzado en el monte Hermón, era la Antártida que serían removidos para finalmente, después de perder la batalla celestial con los ángeles justos o rectos, según el análisis de Ben-Nun del libro de Enoc. Ben-Nun cita pasajes del libro de Enoc que son muy sugestivos de la Antártida, así como el lugar donde Enoc fue llevado a presenciar eventos celestiales. En el libro de Enoc dice: y vi los vientos en la tierra que sostienen las nubes, y vi los caminos de los ángeles, vi al final de la tierra el firmamento del cielo arriba, y fui hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur. Lo que nos interesa aquí es que Enoc se refiere a un lugar que estaba ardiendo día y noche. Ben-Nun cree que esto se ajusta a la descripción de la Antártida durante la temporada de verano del hemisferio sur, cuando hay 24 horas de luz solar. En cuanto a las 7 montañas, esto parece referirse al monte Vinson, en la cordillera Centinela de la Antártida, y a 6 montañas cercanas que podrían calificar como las montañas descritas en el libro de Enoc. Vinson es la montaña más alta de la Antártida y se encuentra hacia el centro de la cordillera Centinela. Se habría destacado tan espectacularmente con sus picos nevados en la antigüedad como lo hace hoy en día. Como puedes ver, la historia de los ángeles caídos es muy interesante y estoy seguro de que aquí surgen muchas ideas y preguntas. Sé que me dejarás tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue Los Ángeles Caídos. Saludos especiales para Samuel Ruiz Figueroa, Eduardo Elisa Raraz, Osmar Peña Grajal, Antonio Gutiérrez, Jesús Gonza, Azul Quevedo, Alejandro William Cárcamo Orellana, Armando Bienvenido Den Guzmán, Diego Alexander Termal, Luffy Gamer, Link Sede, Christopher Martínez Guzmán, Ralph Calixto, Johnny Aguilar, Gael Ladam, Paquito.84 Albaz HZ, Emanuel Alejandro Cadena, Emanuel Bustos, Héctor
Estuardo Castañeda Chávez, Grace Hidalgo, Peter Fascista Méndez, Ersa Seguridad Privada, Rubén Darío Romero, Isaías Acevedo, Luis Enrique Barahona García, Ariel Bustamante, Omar Garduño Ventura, Gerardo Sánchez, Zorro 451.000, Carmen Ortiz, Giovanni Suescun, Salvador Benítez, Judas Tadeo, Maciel Navarro, Limón Verde y Queta Reynoso. Gracias y hasta la próxima. Documentalistas. Los ángeles más poderosos de la Biblia. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines, seres celestiales sin sexo, entidades divinas puras y concebidas por el Omnipotente que no es otro más que Dios. Desde tiempos ancestrales este tipo de seres han estado presentes en nuestra historia, ya sea bíblica o mundana. Nos han ayudado siempre, interviniendo en nuestras vidas solo para bien, trayendo mensajes del mismísimo Dios aquí a la tierra, intercediendo en nuestros asuntos y guiándonos por el camino de la verdad y del bien. Esto es, los ángeles más poderosos de la Biblia. Del latín angelus, con el mismo significado, y del griego angelos, mensajero. Un ángel es un ser inmaterial presente en las creencias de muchas religiones cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Según las tres principales religiones monoteístas, los ángeles actúan típicamente como mensajeros. Más específicamente en el cristianismo, el término ángel hace referencia a la categoría más inferior de las 9 en que tradicionalmente se dividen los seres angelicales. La rama de la teología que se ocupa de los ángeles se denomina angelología. Desde el punto de vista religioso, los ángeles son normalmente considerados como criaturas de gran pureza destinados en muchos casos a la protección de los seres humanos. En este sentido, en el cristianismo se habla del ángel de la guarda o custodio, que sería aquel que Dios ha señalado para cada persona y que tiene que protegerla. El número de ángeles es incierto. Se supone que cada uno de nosotros tenemos un ángel, algunos inclusive más, que nos cuidan, nos protegen y nos guían. Sin embargo, Dios nos da la libertad de que actuemos libremente y que nosotros mismos tomemos las decisiones que afectarán a nuestra vida. Se dice que los ángeles solamente siembran la idea en nuestras mentes y en nuestros corazones, y somos nosotros los que nos encargamos de elegir cuál idea llevaremos a cabo, que básicamente son tres: la que Dios quiere que tomemos, la que nosotros tomamos, y la que el mal, o sea, los demonios y Lucifer, quieren que elijamos. Existen 3 jerarquías de ángeles y cada jerarquía tiene 3 órdenes o coros. Tercera jerarquía: los ángeles que trabajan como mensajeros divinos. Ángeles. Los ángeles son la orden inferior en la jerarquía angelical y los más conocidos por los hombres. Son los que están más relacionados a los asuntos humanos.
Dentro de la categoría de ángeles hay muchos tipos de funciones. Son los ángeles de esta jerarquía los que son enviados como mensajeros y protectores ante los hombres. Arcángeles. Los arcángeles atienden las áreas de los esfuerzos humanos y son los líderes administrativos de los seres celestiales. Un arcángel recibe usualmente una tarea de importancia para la humanidad. La Biblia menciona 3 por su nombre: el arcángel Miguel, el arcángel Rafael y el arcángel Gabriel. Principados. Los principados son los guardianes de las naciones y los países. Supervisan aquellos eventos que afectan a las naciones, incluyendo política, temas militares y de comercio. Segunda jerarquía. Estos ángeles son considerados gobernadores del cielo. Dominaciones. Tienen la tarea de regular los deberes de los ángeles inferiores. Reciben órdenes de los serafines, los querubines o hasta de Dios. Son responsables de asegurarse de que el universo se mantenga en orden. Virtudes. Son iguales a los principados, pero su deber es supervisar a distintos grupos de personas. Tienen la forma de rayos de luz que inspiran a la humanidad de distintas maneras. Los seres de virtud son mencionados en Pedro 1, 3:22. Potestades. Los seres angelicales encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. Los ángeles de la muerte y nacimiento se encuentran en esta categoría. Su deber, además, es supervisar la distribución de los poderes entre los humanos. Primera jerarquía. Se cree que estos ángeles sirven como consejeros divinos. Tronos. Los tronos están relacionados con las acciones de los hombres. Son entes que antiguamente eran llamados espíritus de las estrellas. Llevan un registro de las acciones. Son también los constructores del orden universal. Se les representa como seres inmensos de alas circulares, iluminadas con los colores del arco iris. Son los portadores del don de la perseverancia. Su deber es cargar el trono de Dios por el paraíso. Los tronos son mencionados junto a otros seres espirituales en Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y en Apocalipsis 4:2-6. Al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Querubines. Los querubines son los guardianes de la luz y las estrellas. Se cree que, aunque no están en el plano de la realidad humana, su luz divina se filtra del cielo y toca las vidas de los hombres. Se los representa con 2 pares de alas. Se piensa que los querubines son una orden dentro de los ángeles, aunque otros los clasifican como seres a un nivel mayor que el de los ángeles. Su rango entre los ángeles siempre ha sido colocado en la primera jerarquía. Muchos cristianos creen que Lucifer es un ángel caído que estaba entre los querubines antes de caer del cielo. Dentro de estas creencias se dice que su título era el portador de luz, previo a pecar contra Dios. Serafines. El serafín es la orden de mayor jerarquía angelical.
sirviendo como encargados del trono de Dios y cantándole continuamente sus alabanzas. Se dice que rodean el trono de Dios, regulando el movimiento de los cielos según emana de Dios. Se los representa con 3 pares de alas con ojos. Con ellas se cubren el rostro y el cuerpo para protegerse del intenso resplandor que emite Dios. Los serafines son mencionados en Isaías. En el año que murió el rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 que cubrían sus rostros, y con 2 que cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puestas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Esto fue Los ángeles más poderosos de la Biblia, los documentalistas. No olvides seguirnos en Facebook en Los Documentalistas y suscribirte al canal de YouTube para más videos como este. Saludos especiales para Ricardo Hernández, Samasu Beca, Jorge Pérez, Ferreira Carrasco, Dante Sella, Chavo Ruco, Pedro Alberto de los Ríos, Juan Francisco Márquez, Saraí Banda, Josué Vega y Tex Anonymous. Y después de algunos días, mi hijo, Matusalén, tomó una esposa para su hijo Lamec, y ella quedó embarazada de él y le dio un hijo. Y su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como una rosa, el pelo de su cabeza blanco como la lana y su tendema, pelo largo y rizado, hermoso. Y en cuanto a sus ojos, cuando los abrió toda la casa brillaba como el sol. Y su padre, Lamec, tuvo miedo de él y huyó, y fue a Matusalén, su padre, y le dijo: he engendrado un hijo extraño. No es como un ser humano ordinario, pero me parece que es como los hijos de los ángeles del cielo. Su forma es diferente y no es como nosotros. No me parece que sea de mí, sino de los ángeles. Yo soy el documentalista y esto es Los Hijos de los Ángeles. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Un hijo extraño. Estas palabras forman las líneas de apertura de lo que debe ser uno de los más sorprendentes y escalofriantes fragmentos del texto religioso jamás escrito. Son las afirmaciones del patriarca antediluviano Enoc al escribir la pura angustia y horror que acompañó el milagroso nacimiento de un hijo de su nieto, Lamec. Todo esto nos lleva a pensar que, al menos para quienes aceptamos parte o por completo los textos apócrifos, que los ángeles pueden tener hijos con los humanos. El texto afirma que la esposa de Lamec ha dado a luz a un niño que no se parece en nada a su familia inmediata. Su apariencia es completamente diferente a la de los otros seres humanos, ya que su piel es blanca y rojiza,
Su largo cabello rizado es blanco y hermoso, mientras que sus ojos misteriosamente permiten que toda la casa brille como el sol. De esta apariencia específica, Lamec solo puede concluir que su esposa ha sido infiel, ya que el niño no se parece a él, sino que se parece a los hijos de los ángeles, que no son como nosotros. Si lo que dice Lamec es cierto, entonces implica que la extraña apariencia de este niño se asemeja a la descendencia de los ángeles y debe, por inferencia, haber sido el producto de la unión entre una mujer mortal y un mensajero divino, una inteligencia celestial al servicio de Dios mismo. Pero de acuerdo a la tradición judeo-cristiana, los ángeles son incorpóreos, no tienen ni forma ni sustancia. Ciertamente son incapaces de reproducirse por medio de la Inmaculada Concepción. Si esto es correcto, entonces la historia del nacimiento del extraño hijo de Lamec está en directa contradicción con las enseñanzas rabínicas del judaísmo y el credo de la fe cristiana. Sin embargo, aquí está, en letra de molde para que todos lo vean, palabras heréticas que implican que los seres angélicos fueron capaces de producir niños al cohabitar con las mujeres mortales. El Génesis apócrifo. Conocido por los estudiosos de hoy en día como el apócrifo del Génesis, esta obra única fue escrita en arameo, la lengua siríaca adoptada por los escribas hebreos tras el exilio de los judíos en Babilonia durante el siglo VI a.C., con una antigüedad similar a la del libro de Enoc. El rollo del Mar Muerto en cuestión habría contenido originalmente un relato alternativo y más completo de los acontecimientos que aparecen en el libro del Génesis. No obstante, quedó tan dañado cuando se encontró que solo se ha conservado el nacimiento del hijo de Lamec, un relato del arca de Noé y el diluvio bíblico, junto con las andanzas del patriarca Abraham. La narración comienza justo después del extraño nacimiento, cuando Lamec comienza a expresar sus sospechas sobre la supuesta infidelidad de su esposa, aquí nombrada como Bat-Enosh, y referida también como su hermana, pues dice: «He aquí que yo pensaba entonces en mi corazón que la concepción era debida a los vigilantes y a los santos y a los nefilims, y mi corazón estaba preocupado dentro de mí por este niño». Dirigiéndose a su obviamente angustiada esposa, Lamec la hace jurar por el Altísimo que le dirá la verdad y admitirá si se ha acostado con alguien más. En respuesta, ella le suplica que acepte su palabra, diciendo: «Oh mi Señor, oh mi hermano, recuerda mi placer. Te juro por el Santo Grande, el Rey de los cielos, que esta semilla es tuya y que esta concepción es tuya. Este fruto fue plantado por ti y por ningún extraño o vigilante o hijo del cielo. Os hablo con sinceridad». Es claro que Lamec acusa a su esposa de no haber dormido con ángeles en general, sino de haber tenido relaciones con una raza específica de seres divinos conocidos en hebreo como Irin, que significa los que vigilan o los que están despiertos, que se traduce al griego como egregoris, que significa vigilantes. Estos vigilantes aparecen principalmente en las páginas de obras pseudoescritoras y apócrifas de origen judío, como el libro de Enoc y el libro de los jubileos. Su progenie, según la tradición hebrea, se denomina Nefilim, palabra hebrea que significa los caídos, traducida también como gigantes.
La conmovedora declaración de inocencia de Bat-Enosh a su marido y hermano Lamec resulta muy convincente y proporciona tentadoras pruebas de que este antiguo relato puede contener algún grano de verdad. De alguna manera podría estar basado en un evento de la vida real que ocurrió en una época pasada de la humanidad. Si es así, entonces, ¿quiénes o qué eran estos vigilantes y Nefilim que podían acostarse con mujeres mortales y producir descendencia reconocible solo por sus rasgos fisiológicos? ¿Hay alguna base para considerar que estas historias apócrifas se basaron en el mestizaje entre dos razas diferentes de seres humanos, una de las cuales ha sido mal identificada o falsamente equiparada con los ángeles del cielo? Los hijos de los dioses. Los teólogos están más o menos unidos en su opinión de que los relatos generalizados de ángeles caídos que cohabitan con mujeres mortales, como los incluidos en el libro de Enoc, el apócrifo del Génesis y textos similares, no son más que expansiones fantasiosas de 3 versos que se encuentran en el capítulo 6 del libro del Génesis. Apretados entre una lista genealógica de los patriarcas antediluvianos y un breve relato del arca de Noé y la llegada del diluvio. Las primeras líneas en cuestión, que componen el capítulo 6, versículo 1 y 2, dicen: Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como esposas de todo lo que escogieron. ¿Quiénes son hijos de Dios? En este texto se refiere a los ángeles celestiales, aunque el original hebreo, Bene a Elohim, debería ser traducido como hijos de los dioses, una perspectiva mucho más desconcertante. Pero, en el verso 3 del capítulo 6, Dios inesperadamente pronuncia que su espíritu no puede permanecer en los hombres para siempre, y que como la humanidad es una creación de la carne, su vida se acortará a 120 años. No obstante, en el versículo 4 el tono vuelve repentinamente al tema original del capítulo, ya que dice: Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después de eso, cuando los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres y les dieron a luz. Los mismos eran los hombres poderosos de antaño, los hombres de renombre. ¿Qué significado tienen estas palabras? No hay consenso en la respuesta a esta pregunta y los estudiosos, místicos y escritores especulativos han dado sus propias interpretaciones en los últimos 2000 años. Los teólogos están de acuerdo en general en que tales relatos no deben ser tomados como un hecho literal, sino solo como un símbolo de la caída de la humanidad de un estado de gracia espiritual a uno de conflicto y corrupción en los días previos al gran diluvio. La mafia celestial. La mayoría de las personas no sabe que estos versos problemáticos existían incluso en el libro del Génesis. Otros, que si tenían algún conocimiento del tema, es poco probable que hayan podido ampliarlo, mientras que solo una muy pequeña minoría ha creído en la existencia real de los ángeles caídos. Muchos canales en YouTube han sido incapaces de explicar exactamente cómo se relacionaban tales historias con el mundo físico en el que vivimos, mientras que otras personas, judíos o cristianos, fanáticos creyentes más fundamentalistas, han visto tal corrupción y maldad como las acciones de los descendientes de aquellos primeros ángeles caídos que cohabitaron con mujeres mortales antes del tiempo del diluvio. Tales sugerencias pueden parecer inverosímiles, pero en
los Estados Unidos hay una organización conocida como los Hijos de Jared, que toman su nombre del patriarca Jared, el padre de Enoc, durante cuya época se decía que los observadores habían sido arrojados del cielo. En su manifiesto, los hijos de Jared juran una guerra implacable contra los descendientes de los observadores, quienes, según ellos, como notorios faraones, reyes y dictadores, han dominado la humanidad a lo largo de la historia. Algunos jareditas ven a los observadores como una mafia celestial gobernadora del mundo. Los observadores, la raza de los gigantes. En algún momento durante una época pasada de la humanidad, existió en la Tierra, presumiblemente en las mismas tierras de la Biblia, una élite y probablemente una raza superior de seres humanos. Estas personas presumiblemente alcanzaron un estado de alta civilización antes de degenerar en una corrupción y maldad que incluía la toma de esposas de entre las razas menos civilizadas y la creación de monstruos vástagos de tamaño desproporcionado a su familia inmediata. También podría sugerirse que una serie de cataclismos globales posteriores trajeron fuego, inundaciones y oscuridad a la Tierra y que acabaron con el reinado de esta raza de gigantes. Entonces, deberíamos ver los relatos como el tormento del Lamec en el nacimiento milagroso de su hijo e innumerables otros como este, como una prueba tentadora de la idea de que los ángeles caídos eran algo más que simples seres incorpóreos expulsados del cielo por el arcángel Miguel. Podría confirmarse su existencia haciendo un estudio profundo de los mitos y leyendas hebreas y comparándolos con otras religiones y tradiciones del cercano y Medio Oriente. Y lo más importante de todo, podría la evidencia de su existencia física en la Tierra ser preservada incidentalmente en los registros de la arqueología y la antropología de hoy en día. Si realmente hubiera una evidencia firme de que los ángeles celestiales y los ángeles caídos alguna vez caminaron entre la humanidad como seres de carne y hueso, no diferentes de ti o de mí, entonces podría cambiar nuestra perspectiva de la historia del mundo para siempre. Pero, ¿dónde podemos encontrar estas pruebas? El miedo a los ángeles caídos. Hay claros indicios de que el concepto de ángeles celestiales y ángeles caídos, como seres corpóreos de carne y hueso que vivieron en una lejana época antediluviana y dejaron como legado un conocimiento íntimo de muchas cosas prohibidas a la humanidad, fue en su día ampliamente aceptado por ciertos elementos de la población judía. Entre ellos se encontraban las comunidades religiosas devotas que vivieron una existencia piadosa en el terreno caliente y escarpado de la orilla oeste del Mar Muerto. Conocidos por la historia como los esenios, se cree que su principal centro fue Qumran, donde los arqueólogos han descubierto amplias pruebas de la ocupación, incluyendo una enorme sala de biblioteca donde se cree que escribieron muchos de los rollos del Mar Muerto. Los trabajos históricos de este periodo sugieren que los esenios no solo aceptaron el libro de Enoc como parte de su canon, sino que también usaron su lista de ángeles para realizar ritos de exorcismo y curación. Estudios recientes de los rollos del Mar Muerto también han demostrado que los esenios poseían un interés casi enfermizo en el material de estilo enoquiano que presentaba a los vigilantes y a los nefilim.
Aunque muchas de estas obras datan solo del siglo II a.C., las enseñanzas ocultas encontradas entre la comunidad de Qumrán y conocidas como la Cábala implican que las escrituras enoquianas y noéicas se transmitieron de boca en boca durante miles de años antes de ser finalmente establecidas de forma escrita por los propios esenios. Con el advenimiento del cristianismo, el libro de Enoc y otras obras similares se hicieron disponibles por primera vez. Muchos de los líderes de la iglesia primitiva, desde el primer al tercer siglo después de Cristo, usaron y citaron abiertamente de sus páginas. Algunos eruditos cristianos sostenían que las mujeres mortales habían sido responsables de la caída de los ángeles, mientras que Pablo en Corintios 11:10 abogaba, según el padre Tertuliano, porque las mujeres se cubrieran la cabeza para no incitar a la perversidad en los ángeles caídos, a los que les gustaban las mujeres sin velo y con cabello hermoso. Aún más notable fue la aceptación general entre muchos teólogos prominentes que los ángeles caídos poseían cuerpos físicos. ¿Y tú? ¿Crees que los ángeles pudieron haber tomado formas físicas en la antigüedad? ¿Podrían hacerlo ahora mismo? ¿Crees en los ángeles encarnados? Yo soy el documentalista, y esto fue Los Hijos de los Ángeles. Ángeles. Cuando imaginamos a estos seres divinos, imágenes de alas, halos y bebés con arco y flechas probablemente llegan a nuestras mentes. Bien, eso es lo que vemos más a menudo porque es así como los ángeles son representados en obras de arte. Estas imágenes de ángeles se han vuelto tan comunes que son generalmente aceptadas como verdades bíblicas, a pesar de la falta de evidencia que apoye tales caracterizaciones. Como muchos de ustedes me lo han preguntado, en WhatsApp, en los comentarios, en las redes sociales o en alguna conferencia. ¿Cómo sabemos que los ángeles son exactamente así? En realidad, muchas de las creencias más populares de los ángeles no se encuentran en la Biblia. Tal y como vimos acerca de las creencias sobre el infierno, los mitos sobre los ángeles dominan nuestra conciencia colectiva. Pero los hechos sobre los ángeles de la Biblia cuentan una historia muy diferente. En lugar de espíritus etéreos, gráciles e inocentes con alas y túnicas que fluyen, los ángeles, en la Biblia, suelen ser descritos más como seres temibles o completamente diferentes. Yo soy el documentalista, y esto es Mitos y Mentiras sobre los Ángeles. Los querubines son bebés. Mientras que la palabra querubín a menudo evoca imágenes de bebés pequeños, los querubines mencionados en la Biblia tienen poco parecido con los recién nacidos. Ezequiel 1:5-8 describe a los ángeles querubines como un grupo temible que guarda la gloria de Dios en la tierra y en el cielo. En su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto:
tenían forma humana. Tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. La imagen de los querubines como bebés en realidad proviene de Cupido, el dios del amor en la mitología romana. Durante el Renacimiento, los artistas cambiaron la apariencia de Cupido de un joven con arco a un bebé para que coincidiera con los temas artísticos de aquella época. Debido a que estas imágenes representaban el amor y el romance, la gente conectaba la protección de los querubines de la gloria celestial con el amor de Dios. Comenzaron a referirse tanto a los ángeles bíblicos como a las representaciones de Cupido como querubines, creando un vínculo entre ambos que aún hoy existe. Todos los ángeles tienen alas. No todos los ángeles de la Biblia tienen alas. Algunos ángeles incluso aparecen como humanos normales, sin rasgos distintivos. En Génesis 18 y 19, 3 hombres visitan a Abraham y Sara. Aunque su apariencia es normal, Abraham reconoce a los hombres como ángeles que revelan la intención de destruir Sodoma y Gomorra. Más tarde, en Hebreos 13:2, la Biblia deja claro que los ángeles pueden ser cualquiera, diciendo: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El mito de que todos los ángeles tienen alas proviene probablemente de representaciones artísticas. Durante los primeros días de la Iglesia, los ángeles fueron dibujados y pintados de forma similar a la de los humanos. Durante el siglo IV, los artistas comenzaron a distinguir a las criaturas celestiales proporcionándoles alas, conectando a los ángeles con su misión de mensajeros. El cambio estaba probablemente relacionado con el significado espiritual de las aves, que a menudo se utilizaban como mensajeras. Los ángeles, descritos como verdaderos mensajeros de Dios, se ganaron sus alas como una adición artística natural. Los ángeles usan halos. La Biblia no menciona nada sobre anillos de luz alrededor de las cabezas de los ángeles. Lo más cerca que la Biblia está de describir los halos es la caracterización de Moisés como brillando con luz después de ver a Dios, o la descripción de Jesús en Apocalipsis 1 como brillando con una luz gloriosa. Ninguno de estos relatos, sin embargo, describe un anillo redondo de luz sobre sus cabezas. Y la Biblia nunca usa estas descripciones de luz brillante cuando describe a los ángeles. Una vez más, el mito de que los ángeles tienen halos se origina en el arte. Un halo, también llamado nimbo, se usaba en el arte antiguo para rodear la cabeza de una persona santa. Las pinturas de los emperadores y dioses romanos a menudo incluían esta corona de luz. Aunque comenzó como una tradición pagana, los emperadores cristianos en el siglo IV usaban halos para significar su alto estatus. A medida que la práctica se hizo más común, los artistas comenzaron a usar el halo en las representaciones de Cristo. Durante la Edad Media, la popular representación de Cristo con una aureola se extendió a los ángeles, creando un vínculo entre ellos y la brillante corona de luz que es tan familiar hoy en día. Los ángeles deben ser adorados. Aunque los ángeles son seres celestiales,
cercanos a Dios, la Biblia deja claro que no deben ser adorados. Apocalipsis 19:10 resume este principio cuando Juan cae para ser adorado a los pies de un ángel. Entonces caí a sus pies para adorarle, y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otras figuras bíblicas, como Daniel y Zacarías, se refieren a los ángeles como mi Señor. Aunque estos términos y acciones simplemente expresan respeto, mucha gente, sobre todo los fanáticos creyentes, piensan que esto significa adorar a los ángeles, cuando en realidad hay una diferencia muy grande entre respetar y adorar. Sin embargo, la adoración de los ángeles también se apoya en el gnosticismo. Esta tradición enseñó que los ángeles son intermediarios entre los humanos y Dios. Como tales, merecen una adoración a un nivel similar a la reverencia a Dios. Bien, esta idea, sin embargo, no está apoyada en la Biblia. Los seres humanos podemos convertirnos en ángeles. Una idea común que se propaga cuando se consuela a una persona en duelo es que el pariente fallecido es probablemente un ángel en el cielo que lo cuida. Mientras que es una idea reconfortante, la Biblia crea claras distinciones entre las personas y los ángeles, y al menos nunca sugiere que los humanos se transformen en seres angelicales después de su muerte. Ciertos versos de la Biblia dejan claro que los humanos estamos por debajo de los ángeles. Salmo 8:4-5. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. La idea de que los humanos se conviertan en ángeles en la otra vida probablemente proviene de Mateo 22, 29-30. Mientras discute sus puntos de vista con los saduceos, Jesús explica que la gente en el cielo no se casará o perecerá, sino que será como los ángeles. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Se supone que los ángeles son guardianes. Según el mito de los ángeles guardianes, cada persona en la tierra tiene uno o más ángeles asignados al nacer que nos protegen durante toda la vida. Pero la Biblia nunca hace referencia a la existencia de tales ángeles guardianes. De hecho, la mayoría de los versos sobre los ángeles se centran en su servicio a Dios, más que en su deseo de seguir y proteger a los humanos. Varios versos de la Biblia dicen que los ángeles sirven a los que heredan la salvación, se regocijan cuando los humanos se salvan, llevan a los fieles al cielo y ven el desarrollo del Evangelio. Ninguno de estos versos, sin embargo, sugiere que un ángel guardián sea asignado a un humano en particular. Cada referencia solo refuerza la idea de que los ángeles son siervos y guardianes de Dios. Quizás el mito del ángel guardián provenga de Mateo 18:10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Muchos cristianos se centran en la frase sus ángeles, diciendo que significa que a cada seguidor de Dios se le asigna un ángel específico. Las historias de Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron protegidos de perecer por los ángeles, apoyan esta idea. Sin embargo, estos son incidentes poco comunes en la Biblia donde Dios envía ángeles para salvar a alguien en una circunstancia muy específica. ¿Los ángeles son hombres o mujeres? El tema del género de los ángeles en la Biblia no está muy claro. Para establecer este punto de vista como un mito, debemos considerar dos factores. Primero, todas las referencias a los ángeles en la Biblia usan pronombres y palabras masculinas. A lo largo del Nuevo Testamento, la palabra ángelos, un sustantivo masculino, se utiliza en referencia a los ángeles. Todos los ángeles nombrados en la Biblia, como Gabriel y Miguel, son varones. Solo sobre esta base, el mito es desmentido, ya que los ángeles bíblicos son estrictamente masculinos. Sin embargo, algunas pruebas sugieren que los ángeles no son ni mujeres ni hombres, sino criaturas de otro mundo que no están sujetas a limitaciones de género. Veamos el segundo punto entonces. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Este versículo sugiere que los ángeles no son como los humanos. No crean los mismos lazos y probablemente no están limitados por los géneros masculino y femenino. Pero muchas representaciones artísticas retratan a los ángeles como bellas mujeres aladas. Esta interpretación probablemente proviene de representaciones de dioses romanos y griegos que colocaban a sus mensajeros como mujeres. Hay un ángel de la muerte. El ángel de la muerte, llamado Azrael en la religión judía, es una figura celestial que actúa como la parca, llevando almas de un reino a otro y dejando la destrucción en su camino. Puedes ver un video sobre él en este mismo canal. No obstante, esta escalofriante idea no se refleja en la Biblia. Algunos pasajes bíblicos se refieren a ángeles tomando vidas. Por ejemplo, el ángel que mató a 185,000 personas en Segunda de Reyes 19:35. Luego, en Apocalipsis 6:8, uno de los jinetes del Apocalipsis recibe el poder de acabar con vidas. Y en Éxodo 11:4-5, habla de la última plaga de Egipto, cuando Dios atraviesa cada casa y mata al primogénito. Aunque el versículo no hace referencia a un ángel, muchos lo tomaron como el envío del ángel de la muerte. Un dato importante es que, en las raras ocasiones en que los ángeles matan a las personas en la Biblia, lo hacen solamente por la orden de Dios. El jefe de los ángeles. En la Biblia se da especial importancia a dos ángeles, Miguel y Gabriel. La importancia especial, sin embargo, significa simplemente que se mencionan los nombres, mientras que los nombres de otros ángeles no. Miguel es descrito como un arcángel. Debido al nombre, la gente ha designado erróneamente a Miguel como el ángel en jefe. Aunque ciertamente tiene cierta importancia, en ninguna parte dice que él supervise a todos los demás ángeles. En Judas 1:9, Miguel es descrito como el arcángel, lo que sugiere que solo hay uno de su rango. Sin embargo, en Daniel 10:13 se le describe como uno de los principales príncipes, sugiriendo que es solo uno de los varios arcángeles.
Ninguno de estos pasajes etiqueta a Miguel como el más importante de todos los ángeles. Su estatus dentro de los textos bíblicos no está muy claro, pero es probable que sea un líder importante. Los ángeles son omnipresentes. A diferencia de su creador, los ángeles no son omnipresentes. No pueden existir en todas partes, todos a la vez, con una comprensión infinita de lo que está sucediendo en la tierra. Muchas veces a lo largo de la Biblia, los ángeles parecen entregar un mensaje específico o llegar para ayudar a los seguidores de Dios en un momento de necesidad. Viajan por orden de Dios. Así es que no están presentes en todas partes al mismo tiempo. Daniel 9:21 al 23 dice: Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. En este versículo, Gabriel viaja para dar la palabra a Daniel, lo cual deja claro que no es un ser omnipresente. Los ángeles son seres físicos. Debido a que los ángeles aparecen en forma física muchas veces a lo largo de la Biblia, algunas personas creen que los ángeles son seres físicos, invisibles, pero con una autonomía de carne y hueso que determina quiénes son, al igual que los humanos. Pero la Biblia deja claro que los ángeles son seres espirituales más que criaturas físicas. Aunque los ángeles pueden adoptar una forma física con características distinguibles como las caras y la piel, su forma primaria no es material. Como se señala en Hebreos 1:14, no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Para completar su servicio, los ángeles pueden aparecer en forma física. Sin embargo, son principalmente espíritus, usando una anatomía corpórea solo para cumplir su misión en la tierra. Yo soy el documentalista y esto fue Mitos y mentiras sobre los ángeles. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es El Vademecum del Terror. Advertencia. Antes de continuar, quiero que sepas que este video no respalda ninguna creencia religiosa en particular. Más bien, este documental busca descubrir la naturaleza de los ángeles y del hombre desde una perspectiva histórica en cuanto a lo que la humanidad cree y lo que los textos bíblicos hebreos y algunos apócrifos nos indican. En otras palabras, ¿son reales o son producto de nuestra imaginación o quizás una combinación de ambas?
Yo soy el documentalista y esto es Ángeles Antiguos. Lista. Según una encuesta realizada en el 2011, casi 8 de cada 10 estadounidenses creen en los ángeles. Según el informe, la creencia está principalmente ligada a la religión, con el 88% de los cristianos, el 95% de los cristianos evangélicos, el 94% de los que asisten a los servicios religiosos semanales de cualquier tipo, diciendo que creen en los ángeles. Por supuesto, la mayoría de los creyentes son religiosos. Sin embargo, más de 4 de cada 10 de los que nunca asisten a los servicios religiosos también creen en los ángeles. Mientras que la creencia en tales seres es subjetiva, es sin duda también interesante. Veamos pues, ángel, el mensajero. Según el diccionario de Oxford, la palabra ángel proviene del inglés antiguo angel. En última instancia, a través del latín eclesiástico del griego ángelos, mensajero, sustituido en inglés medio por las formas angélica francesa antigua. En hebreo, el término ángel significa lo mismo. Además, la palabra ángel y la palabra espíritu son intercambiables. Pero uno tiene que tener cuidado porque hay algunas veces cuando el término ángel no tiene nada que ver con un ser espiritual. En la Biblia, dependiendo del contexto, un ángel también podría ser un mensajero humano. El libro de Malaquías 1:1 dice: Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Aunque es obvio que un ángel puede ser humano o un ser celestial, el término en sí mismo se vuelve algo genérico debido a su intercambiabilidad dentro de los reinos físico y espiritual. La pregunta que necesita ser tratada es: ¿por qué tantas personas creen en estas criaturas? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo son? Entonces, ¿qué es un ángel? Los siguientes textos son ejemplos de donde se puede leer el término ángel del Señor. Génesis 16, 7 al 14. El ángel del Señor se le aparece a Agar. Génesis 22, 11 al 15. El ángel del Señor se le aparece a Abraham. Éxodo 3, 2 al 4. El ángel del Señor se aparece a Moisés en una llama. Números 22 del 22 al 38. El ángel del Señor se encuentra con el profeta Balaam en el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tener en cuenta las variaciones al leer estos pocos pasajes proporcionados, porque a veces un ángel es mencionado, pero entonces el dios hebreo Yahvé es inyectado en el pasaje como el que está presente. Tomemos el ejemplo del Éxodo 3, 2 al 4. El ángel del Señor aparece a Moisés en una llama, pero la voz que viene de la llama es la de Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que piensa cuando uno lee esto?
Al igual que como un embajador o un diplomático de cualquier nación, un mensajero suele ser el primero en anunciar la llegada de su rey, reina, primer ministro, presidente, etc. Después de que el mensajero hace el anuncio, el líder toma la batuta. ¿De dónde vienen? Es obvio para la mayoría de los lectores de textos antiguos que los ángeles vienen de un lugar más allá del tiempo y del espacio llamado cielo. La Biblia indica que hay ángeles buenos y malos. En cuanto a sus orígenes, Salmo 148, 2 al 5 indica que Yahvé los creó junto con el universo. Si nos fijamos en Juan 1:3, esto indica que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este pasaje se refiere a Dios como el creador de tales seres celestiales. En general, es obvio, según la Biblia, que un poder superior creó a los ángeles. En cuanto a cuándo podrían haber sido creados, es discutible. Parece razonable que los ángeles fueron creados antes de que Yahvé creara el universo y todos los demás cuerpos celestiales. La razón de esto es que según Job 38 del 4 al 7 dice: los hijos de Dios gritaban de gozo. Cuando Yahvé estaba creando la tierra, más aún, cuando uno considera el pasaje encontrado en Génesis 3:1 que dice: y la serpiente era la más astuta de cualquiera de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Él dijo a la mujer: no comas de ningún árbol del huerto. Esta serpiente es identificada a menudo como lo que llamamos Lucifer, el diablo o Satanás, entre los muchos otros nombres que se le han dado. Esto también indica que en el mito de la creación los ángeles fueron hechos mucho antes de que Yahvé pusiera los cimientos del universo. Uno sospecharía. En cuanto a cuántos ángeles fueron creados, es totalmente desconocido. Los textos no dan cifras concretas. Pero hay algunos libros en la Biblia que mencionan que el número de seres angélicos era grande. ¿Cuál es su naturaleza? A diferencia del hombre que es glorificado en la Biblia, los ángeles no lo son. Sin embargo, el hombre y los ángeles se distinguen. Si uno lee Mateo 22:30 dice: en la resurrección la gente no se casará ni se entregará en casamiento. Serán como los ángeles en el cielo. Aunque ambos serán iguales hasta cierto punto, el hombre se hizo más bajo que los ángeles y se hará más alto, según el Salmo 8:5. Cuando se trata de su naturaleza se les llama viento y espíritus. Sin embargo, se cree que tienen la capacidad de revelarse en forma humana. Los textos también dejan claro que esta no es su verdadera forma. Por lo tanto, como con muchas entidades sobrenaturales de varios sistemas de creencias, se sentía que los ángeles tenían la capacidad de transformarse o manifestarse en varias criaturas. ¿Qué aspecto tienen? Los serafines. Los serafines son mencionados solamente una vez en la Biblia. En el año de la muerte del rey Usías, en el siglo 8 a.C. El profeta Isaías escribió lo siguiente con respecto a la aparición de los serafines, diciendo: sobre él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y se llamaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria.
Al oír sus voces, los postes de las puertas y los umbrales temblaron y el templo se llenó de humo. Tenían 6 alas y sus voces eran aparentemente poderosas y temibles. Los querubines. Cuando se trata de querubines se describen con más frecuencia y se mencionan por primera vez en Génesis 3:24. Después de que Dios expulsó al hombre, colocó en el lado este del jardín a los querubines del Edén y una espada encendida que parpadeaba de un lado a otro para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Aquí no hay una descripción de cómo son. Sin embargo, uno aprende que el deber de los querubines era guardar y que llevaban una especie de espada ardiente. La siguiente mención está en Éxodo 25:17 al 22. En este libro y capítulo, uno se hace una mejor idea de cómo se veían. Dice: haz una cubierta expiatoria de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho, y haz 2 querubines de oro martillado en los extremos de la tapa. Hacer un querubín en un extremo y el segundo querubín en el otro. Hacer los querubines de una pieza con la tapa en los 2 extremos. Los querubines tendrán sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas la cubierta. Los querubines deben mirarse el uno al otro, mirando hacia la cubierta. Pongan la cubierta encima del arca, pongan la cubierta encima del arca y pongan en el arca el testimonio que yo les daré. Allí, sobre la cubierta entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, me reuniré contigo y te daré todos mis mandamientos para los israelitas. Se supone que el artista sabe la forma que deben tomar los querubines, y finalmente se puede tener una idea de cómo eran. Pero aún así la descripción deja una falta. Mucho se deja a la imaginación. Se encuentran en la historia del Arca de la Alianza y a veces se las describía como criaturas parecidas a una esfinge con cabezas humanas, 2 alas y cuerpos de leones. Una vez más, su papel parecía ser el de protectores. En este pasaje, ellos están protegiendo el trono de Yahvé. El pasaje más descriptivo acerca de los querubines está en Ezequiel 1, del 4 al 14. Dice: Miré y vi una tormenta de viento que venía del norte, una inmensa nube con relámpagos fulgurantes y rodeada de una luz brillante. El centro del fuego parecía metal brillante y en el fuego había lo que parecían 4 criaturas vivientes. En apariencia su forma era la de un hombre, pero cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas estaban rectas, sus pies eran como los de un becerro y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas en sus 4 lados tenían las manos de un hombre. Los 4 tenían rostros y alas, y sus alas se tocaban entre sí. Cada uno siguió derecho, no se giraron mientras se movían. Sus caras se veían así. Cada uno de los 4 tenía rostro de hombre, y a la derecha tenía rostro de león, y a la izquierda rostro de buey. Cada uno tenía también rostro de águila. Así eran sus rostros. Sus alas estaban extendidas hacia arriba. Cada una tenía 2 alas, una tocando el ala de la otra criatura a cada lado, y 2 alas cubriendo su cuerpo. Cada uno siguió derecho. Donde quiera que iba el espíritu, ellos iban, sin girar a medida que iban. La apariencia de las criaturas vivientes era como brasas de fuego o como antorchas.
El fuego se movía de un lado a otro entre las criaturas. Era brillante y de él salían relámpagos. Las criaturas iban y venían como relámpagos. Así que, este pasaje llena muchos de los espacios en blanco. Los querubines estaban asociados con el viento, la luz y el fuego. Se parecían bastante a las personas, pero con un número inquietante de rostros. Con uno de león, uno de buey, uno de águila y uno de humano. Tenían alas y lo que parecen ser patas hendidas como las de un becerro. Ezequiel continúa proporcionando más detalles en 1:22-24. Sobre las cabezas de los seres vivientes se extendía lo que parecía una extensión resplandeciente como el hielo e impresionante. Bajo la expansión de sus alas estaban extendidas una hacia la otra y cada una tenía 2 alas cubriendo su cuerpo. Cuando las criaturas se movieron, oí el sonido de sus alas, como el rugido de las aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumulto de un ejército. Cuando se detuvieron, bajaron las alas. Los textos continúan proporcionando detalles adicionales concernientes a su naturaleza y composición en una visión profética en cuanto a cuáles serían sus roles hasta cierto punto, una vez que el cielo se hubiera establecido en la tierra. Yo soy el documentalista, y esto fue Ángeles Antiguos. Saludos especiales para Charles Javier Torres, Abigail K.R., Miguel Ángel Hernández, Héctor Salazar, Víctor García, Víctor Manuel Urbina Alonso, Avi Sánchez, Luis Montiel, Alicia Terraplanista, Sandra Sandy, María Belén Martín, Jaciel Santander, Julio Méndez, Alojamiento Riviera del Sol Hotel Spa, Elkin Fabián Gómez Pulido, Farox Saleh, Carolina de Pino, Raúl López, Leonel Zavala, Lo Gamer, Pablo Takuri, Donald Trump 100% real no fake, Eric Baires, Sin Cara Kaonachi, Mariaren Tola Vargas y Emanuel Quintero. Gracias y hasta la próxima. Yo soy el documentalista y te invito a adentrarte en un viaje por el mundo del misterio y lo desconocido. En este documental exploraremos los 7 lugares malditos más terroríficos del mundo. Cada uno de estos espeluznantes sitios esconde oscuros secretos y leyendas llenas de horrores que harán que tu corazón palpite con fuerza. Prepárate para sumergirte en el abismo de lo desconocido, donde la realidad se fusiona con la fantasía y la razón se desvanece con la sombra. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy
documentalista. La Casa Winchester, San José, California. La primera parada en nuestro recorrido es la enigmática Casa Winchester. Esta mansión victoriana fue el hogar de Sarah Winchester, viuda del magnate de armas William Winchester. Tras la muerte de su esposo y su hija, Sarah se adentró en el oscuro mundo del espiritismo y comenzó a construir una mansión laberíntica para confundir a los espíritus de las víctimas de los rifles Winchester. Sus 160 habitaciones, escaleras que no llevan a ninguna parte y puertas que se abren al vacío son testimonio de la locura que se apoderó de Sarah. Durante las noches, la casa Winchester adquiere un aire aún más misterioso y siniestro, con sombras que se deslizan por las paredes y susurros inaudibles que parecen emanar las habitaciones ocultas. Se dice que los espíritus de aquellos que murieron a causa de los rifles Winchester siguen vagando por los interminables pasillos y estancias, buscando venganza o, quizás, redención. Los visitantes que se han adentrado en la mansión en la oscuridad han reportado encuentros sobrenaturales, como objetos que se mueven por sí mismos, puertas que se cierran de golpe y apariciones espectrales que se desaparecen en el aire. Además, la propia figura de Sarah Winchester ha sido vista en varias ocasiones, caminando con paso errático por los corredores de su enrevesada creación. La casa Winchester es un desafío tanto para los amantes de lo paranormal como para aquellos que desean desentrañar los misterios arquitectónicos que la caracterizan. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿tú tendrías el coraje de enfrentarte a los espíritus que acechan entre sus muros y descubrir los secretos que esta mansión laberíntica esconde? El bosque Aokigahara, Japón. Adentrémonos en el siniestro bosque de Aokigahara, también conocido como el bosque de los... Este sombrío lugar, ubicado a los pies del monte Fuji, es uno de los destinos más macabros del mundo. La densidad de los árboles y la ausencia de vida silvestre crean un ambiente opresivo y desolador. Aquí, la vida y la muerte se entrelazan en un abrazo eterno, mientras las almas en pena vagan por sus senderos. A medida que la luz del día se desvanece en el bosque Aokigahara, el aire se vuelve más denso y la atmósfera se torna más inquietante. Los susurros del viento a través de los árboles parecen llevar consigo los lamentos y sollozos de las almas perdidas que han encontrado su fin en este siniestro lugar. Se cuenta que los espíritus de aquellos que se adentraron en el bosque en busca de la muerte han quedado atrapados en él, condenados a vagar eternamente en su espesa vegetación. Los visitantes más valientes han experimentado encuentros paranormales, desde visiones de figuras espectrales hasta sensaciones de frío intenso y ser tocados por manos invisibles. El bosque de Aokigahara es un desafío tanto para aquellos que desean explorar su misterio y belleza natural, como para quienes buscan el contacto con lo sobrenatural y lo desconocido. Sin embargo, adentrarse en sus sombríos senderos puede ser una experiencia que pondrá a prueba tu coraje y determinación. ¿Te atreverías a enfrentarte a la oscuridad que se oculta en el corazón del bosque de los suizos? Poveglia, Italia. La pequeña isla de Poveglia es una laguna de Venecia. Esconde una historia macabra y trágica. Durante la época de la peste negra,
miles de personas fueron llevadas a este lugar para morir en cuarentena. Sus cuerpos fueron quemados en enormes hogueras y se dice que sus cenizas aún impregnan el suelo de la isla. Más tarde, en el siglo XX, un hospital psiquiátrico fue construido en Poveglia. Se rumorea que un médico sádico realizó experimentos atroces en los pacientes antes de quitarse la vida. La isla está maldita por el sufrimiento y la muerte, y pocos se atreven a visitarla. Además de estos oscuros acontecimientos, Poveglia es un hogar de diversos relatos paranormales y leyendas urbanas que despiertan la curiosidad y el miedo entre la gente. Se cuenta que aquellos que han osado visitar la isla han experimentado fenómenos inexplicables, como susurros, lamentos y apariciones de espíritus de las víctimas de la peste y los pacientes del hospital psiquiátrico. Algunos afirman que las energías negativas acumuladas en el lugar han creado una atmósfera opresiva y angustiante, capaz de afectar el estado de ánimo de quienes se aventuran en sus terrenos. El gobierno italiano ha prohibido el acceso a la isla en varias ocasiones, lo que ha contribuido a incrementar la fascinación y el misterio que rodea a Poveglia, convirtiéndola en un destino enigmático y temido por muchos. El castillo de Bran, Rumania. En las profundidades de los Cárpatos, el castillo de Bran se alza como un monumento al terror y al misterio. Fue aquí donde el sanguinario Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador, gobernó con mano de hierro. La leyenda dice que sus crueldades inspiraron la figura del conde Drácula. Los pasadizos ocultos y las cámaras secretas del castillo aún parecen susurrar los espantos secretos de aquellos días oscuros. En la actualidad, el castillo de Bran ha sido convertido en un museo y atrae a visitantes de todo el mundo que buscan explorar sus tenebrosos rincones y sumergirse en su historia. Se dice que en las noches de luna llena, cuando el castillo se encuentra sumido en un ambiente de inquietante silencio, se pueden escuchar extraños ruidos y susurros que parecen provenir de las almas en pena que habitaron sus estancias. Los lugareños cuentan historias de aparecidos y fenómenos paranormales en los alrededores del castillo, lo que ha contribuido a mantener viva la leyenda de Drácula y el misterio que envuelve a la fortaleza. Además, se han organizado eventos y visitas guiadas nocturnas, especialmente diseñadas para los más valientes, quienes deseen experimentar la atmósfera sobrecogedora y quizá, si la suerte los acompaña, encontrarse cara a cara con los espectros que deambulan por los pasillos y escaleras del enigmático castillo de Bran. El sanatorio de Waverly Hills, Kentucky, Estados Unidos. El sanatorio de Waverly Hills, construido en 1910, fue en su momento un hospital para pacientes con tuberculosis. A lo largo de los años, miles de personas murieron ahí debido a la enfermedad y a tratamientos arcaicos brutales. Los espíritus de los enfermos y el personal médico parecen haber quedado atrapados en este edificio abandonado, sumido en la oscuridad y el silencio. Las apariciones y los fenómenos paranormales son frecuentes en Waverly Hills, y muchos aventureros han salido huyendo, aterrorizados por lo que han presenciado. En el corazón del sanatorio se encuentra el famoso Túnel de la Muerte, un oscuro pasadizo subterráneo que fue utilizado para trasladar a los cadáveres de los pacientes fallecidos lejos de la vista de los enfermos. Se cree que este túnel está especialmente cargado de energía paranormal y que, al recorrerlo,
los visitantes pueden sentir la desesperación y el sufrimiento que impregnan sus paredes. Aquellos que han osado adentrarse en él narran que han escuchado sollozos y gemidos, e incluso han sentido manos invisibles que les rodean y les intentan retener en el lugar. El sanatorio de Waverly Hills es considerado uno de los lugares más embrujados del mundo, y sus terrores atraen a investigadores paranormales, curiosos y valientes que desean desafiar a las fuerzas sobrenaturales y descubrir por sí mismos la verdad que se oculta en el escalofriante monumento al dolor y la muerte. El cementerio de Highgate, Londres, Reino Unido. Los cementerios siempre han sido considerados lugares inquietantes, pero el de Highgate, en Londres, tiene un aire especialmente siniestro. Fundado en 1839, este camposanto victoriano alberga las tumbas de personajes célebres como Karl Marx y George Eliot. A finales del siglo XX, se desató una ola de histeria cuando se afirmó que un vampiro acechaba entre las tumbas y criptas del cementerio. Aunque la leyenda del vampiro de Highgate nunca fue comprobada, el cementerio sigue siendo un lugar envuelto en el misterio y el miedo. A medida que la oscuridad cae sobre el cementerio de Highgate, los visitantes más intrépidos pueden percibir cómo el ambiente se torna aún más escalofriante. Los árboles centenarios proyectan sombras retorcidas sobre las lápidas y criptas, y la neblina que a menudo envuelve el lugar parece esconder secretos y presencias sobrenaturales. Los relatos y avistamientos de figuras fantasmales y criaturas extrañas son frecuentes, así como las experiencias de escalofríos repentinos y la sensación de ser observado. Algunos incluso afirman haber sido testigos de rituales ocultos realizados en el cementerio durante la noche, lo que ha alimentado aún más la atmósfera misteriosa y aterradora que lo rodea. Explorar Highgate en la penumbra puede ser una experiencia única y emocionante para aquellos que buscan sumergirse en el mundo del terror y lo desconocido. Pero ¿tendrías el coraje de enfrentarse a lo que pueda acechar en la oscuridad? Y finalmente, la Isla de las Muñecas, Xochimilco, México. Nuestro último destino es la escalofriante Isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco, México. Aquí, las muñecas desgastadas y mutiladas cuelgan de los árboles y observan a los visitantes con sus ojos vacíos. La isla fue el hogar de Don Julián Santana, un ermitaño que comenzó a colgar muñecas en los árboles para protegerse de los espíritus malignos. Tras la misteriosa muerte de Don Julián, la isla ha sido considerada un lugar maldito, donde las muñecas parecen cobrar vida y susurrar en la oscuridad. A medida que el sol se pone sobre la Isla de las Muñecas, los visitantes pueden sentir cómo la atmósfera cambia y la sensación de inquietud se intensifica. Los susurros del viento parecen mezclarse con los lamentos de las almas en pena, mientras las muñecas, con sus rostros deformes y desgarrados, parecen seguir con la mirada a aquellos que se aventuran en este tenebroso lugar. Muchos han reportado encuentros aterradores con entidades que parecen habitar en las muñecas, y otros afirman haber sido testigos de cómo éstas cobran vida en la penumbra, moviéndose y murmurando entre sí. Adentrarse en la Isla de las Muñecas puede ser una experiencia inolvidable y estremecedora, ideal para aquellos que buscan emociones fuertes y el contacto con lo sobrenatural. Sin embargo, hay que preguntarse, ¿tendrías el valor de enfrentar a los oscuros espíritus que
según se dice, acechan en este lugar maldito, y desafiar las maldiciones que parecen envolver a las enigmáticas muñecas. Y yo soy el documentalista, y esto fue los 7 lugares malditos más terroríficos del mundo. Espero que este recorrido por los rincones más oscuros y misteriosos de nuestro planeta haya despertado tu interés y mantenido tu atención hasta el final. No olvides suscribirte y seguir explorando el mundo del misterio conmigo. Saludos especiales para José Lo Bravo, Renato Patiño, Lorenzo Guarjaxtiquín, Alma Rosa Sánchez Mora, Adi Corona, Jeff Corps, Edwin Hernández, Darklim, Alma Rosa Sánchez Mora, Brenda Díaz, Elier Olivos, Fender River, Aney Armendaris, Anael Muela, Leo Justo, Ana Juárez, 321 CVA, Sandy Franco, Nancy Flores, Michelle Elena Polanco Ruiz, Ciro, Cristian Montes de Oca, Sandy Ámbar, Francisco Mendoza, Rox Mancera, Yesenia Morales, Víctor Meléndez y Asael Espinosa. Gracias y hasta la próxima. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido. Existe una leyenda urbana considerada por muchos como un tema prohibido y peligroso. Algo que la Iglesia Católica, como en muchas otras situaciones, ha intentado callar y borrar del mapa. La siguiente es una leyenda sobre una criatura mítica, con poderes sobrenaturales y habilidades sorprendentes, que custodia, desde tiempos del Imperio Romano, la sede misma del Vaticano. Si lo que te interesa son los misterios y enigmas que envuelven nuestra historia humana y religiosa, este es un video que tienes que ver. Yo soy el documentalista y esto es el Custos Vaticani. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Custos Vaticani, una criatura mística y antigua que ha sido convocada por los líderes de la Iglesia Católica en los siglos pasados para proteger al Vaticano de las fuerzas del mal, tanto físicas como espirituales. El Custos Vaticani sería una figura angelical que combina rasgos de diferentes criaturas mitológicas, como gárgolas y querubines. Tiene alas enormes, garras afiladas y una expresión feroz en su rostro, representando su papel como guardián y protector. A pesar de su apariencia intimidante, es, de hecho,
un ser benévolo y leal a la Iglesia Católica. Esta criatura, según la leyenda, tendría la habilidad de moverse entre los planes físico y astral, protegiendo al Vaticano y sus secretos de intrusos y viajeros astrales que intenten ingresar sin permiso. Cuando detecta la presencia de un viajero astral, el Custos Vaticani los enfrenta con una energía intensa y desorientadora, forzándolos a regresar a su cuerpo físico y abandonar sus intentos de ingresar al Vaticano. Además, el Custos Vaticani tendría la capacidad de comunicarse telepáticamente con aquellos que se acercan al Vaticano en el plano astral, advirtiéndoles de las consecuencias de intentar violar la seguridad del lugar sagrado. A lo largo de los siglos, se dice que el Custos Vaticani ha enfrentado y repelido a numerosos seres oscuros y malvados, incluidos demonios, espíritus malignos y brujas, que buscaban infiltrarse en el Vaticano para robar sus secretos y poderes. Sin embargo, la criatura también ha sido conocida por mostrar compasión y misericordia a aquellos que se arrepienten de sus malas intenciones. La leyenda también sostiene que el Custos Vaticani no actúa por su propia voluntad, sino que sigue las órdenes directas del Papa y otros líderes eclesiásticos de alto rango. Su lealtad y fidelidad a la Iglesia Católica son inquebrantables, y siempre está dispuesto a proteger el Vaticano y sus tesoros a cualquier costo. A lo largo de los años, esta leyenda ha sido contada en susurros y rumores entre los círculos esotéricos y paranormales, alimentando el misterio y la fascinación por el Vaticano y sus secretos ocultos. Aunque no haya evidencia que respalde la existencia del Custos Vaticani, la historia ha capturado la imaginación de muchos y ha sido objeto de numerosos relatos de ficción y teorías de conspiración. Incluso, hay quienes afirman haber visto la silueta del Custos Vaticani en lo alto de las cúpulas y tejados del Vaticano durante la noche, como un centinela eterno vigilando el lugar sagrado. Las imágenes borrosas y testimonios de testigos son compartidos en foros en línea y redes sociales, alimentando aún más el mito y la leyenda de esta criatura. 5 características o poderes del Custos Vaticani. Apariencia imponente. El Custos Vaticani tendría una apariencia sobrecogedora, combinando elementos de gárgolas, ángeles y otras criaturas mitológicas. Sería de gran tamaño, con alas enormes, garras afiladas y una expresión feroz en su rostro, lo que le otorga un aspecto intimidante. Habilidad para cambiar de forma. El Custos Vaticani tendría la capacidad de cambiar de forma a voluntad. Esto le permitiría adaptarse a diferentes situaciones y enfrentar diversas amenazas. Por ejemplo, podría adoptar una forma más humana para mezclarse entre la gente o transformarse en una criatura aún más imponente para enfrentar enemigos poderosos. Telepatía y percepción extrasensorial. La criatura tiene habilidades telepáticas y de percepción extrasensorial. Esto le permite comunicarse con los seres humanos y otras entidades en el plano astral. Además, puede detectar la presencia de viajeros astrales y otras amenazas antes de que se acerquen al Vaticano. Conexión con lo divino. El Custos Vaticani está profundamente vinculado a la Iglesia Católica y al Vaticano, actuando como un intermediario entre el mundo físico y lo divino.
Tiene la capacidad de canalizar la energía divina y usarla para proteger y sanar, pero también para castigar a aquellos que intenten dañar al Vaticano y sus secretos. Sabiduría ancestral. La criatura es extremadamente antigua, habiendo servido a la Iglesia Católica y protegiendo al Vaticano durante siglos. Poseería una gran sabiduría y conocimiento acumulado a lo largo de los años, lo que le permitiría enfrentarse a una amplia variedad de enemigos y desafíos. Esta sabiduría le otorga un gran respeto y veneración por parte de aquellos que conocen su existencia. Apariencia física. El Custos Vaticani es una criatura imponente y majestuosa que combina elementos de varias figuras mitológicas y religiosas. A continuación, te presento una descripción física detallada de esta enigmática entidad. Tamaño. El Custos Vaticani es una figura enorme, con una altura de alrededor de 4 metros y una envergadura que se extiende hasta los 6 metros cuando despliega sus alas. Cuerpo. El cuerpo del Custos Vaticani es una mezcla de elementos humanos y animales. Su torso es similar al de un humano atlético y bien formado, pero su piel tiene una textura similar al mármol, de un tono blanco plateado que brilla con un esplendor sutil. Sus extremidades son largas y musculosas, terminando en garras afiladas y curvas, similares a las de un ave rapaz. Alas. Las alas del Custos Vaticani son una de sus características más impresionantes. Se asemejan a las alas de un águila o un ángel, con plumas largas y hermosas que varían de tonos de blanco, gris y plateado. Cuando las despliega, puede generar corrientes de viento poderosas y crear una sensación de reverencia y temor en aquellos que las presencian. Rostro. La cara del Custos Vaticani es una mezcla de rasgos humanos y animales. Sus ojos son grandes y de un color ámbar intenso, que parecen penetrar el alma de aquellos que lo miran. Su nariz es afilada y prominente, mientras que sus labios están sellados en una expresión de determinación y severidad. Sus orejas son largas y puntiagudas, similares a las de un elfo o un felino, y se extienden hacia atrás desde su cabeza. Cuernos y cresta. En la frente del Custos Vaticani hay 2 cuernos retorcidos y simétricos que se curvan hacia atrás sobre su cabeza. Estos cuernos son un símbolo de su poder y autoridad divina. Además, una cresta ósea recorre su espina dorsal, desde la base de su cráneo hasta la punta de su cola, dándole un aspecto aún más feroz e imponente. Y finalmente, la cola. La cola del Custos Vaticani es larga, musculosa y flexible, terminando en una punta afilada similar a la de un escorpión. Puede utilizar su cola como arma letal, azotando y golpeando a sus enemigos con una fuerza increíble. Conclusión. El Custos Vaticani es una figura fascinante que combina elementos de mitología, religión y misterio en una leyenda urbana intrigante. Aunque no hay evidencia concreta que respalde la existencia de esta criatura, su historia sirve como una narrativa cautivadora que explora la intersección de lo sagrado y lo sobrenatural. El Custos Vaticani captura la imaginación de aquellos que buscan descubrir los secretos ocultos del Vaticano y nos recuerda la atracción eterna de lo desconocido en la mente humana. Yo soy el documentalista.
Y esto fue el Custos Vaticani. Saludos especiales para Yashira Vázquez, María Velázquez, Mari Gaitán, Carmen López, Lisa Manobán Ávila, Belinda Cano, Isabel Vaquerizo Cruz, María Martínez, Rocío Nava, Consuelo Jaime, Patricia Manini Alvarado, Luz Estela Duarte, Alfonso Paredes, Jesús Pablo Pérez Díaz, María Olga Estrada Rodríguez, María Enoc, Lau M, Enrique Ricaud, Isabel Hernández, Ernesto Suriel Suofront, Ana Santalina Martínez y Miguel Ángel Guzmán. Gracias y hasta la próxima. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido. El oscurantismo es una actitud contraria a la educación, la difusión del conocimiento, la razón y el progreso. Una negación del conocimiento, la negativa a reconocer como verdades cosas que han sido demostradas y una oposición a la difusión del conocimiento al mayor número de personas posible. El oscurantismo se cita a menudo en relación con la Edad Media y la Santa Inquisición, un plan de la Iglesia Católica para fines oscuros. Al principio, la palabra oscurantismo designaba las opiniones y la doctrina de los enemigos de la Ilustración y las personas que estaban en contra de la difusión de nuevos conocimientos y nuevas ideas entre las masas. Hoy en día, para muchos, toda religión es una creencia oscurantista. Yo soy el documentalista y esto es el oscurantismo de la Iglesia Católica, la era de la oscuridad. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. A través de la historia, el mundo ha tenido bastantes agentes del oscurantismo. Filósofos, historiadores, comandantes, guerreros, reyes, emperadores. Pero ninguno ha hecho tanto daño como el cristianismo. En concreto, la Iglesia Católica. Desde la prohibición de ciertos textos, pasando por la imposición de ciertas conductas, hasta la quema de personas que se atrevieron a cuestionar e ir en contra de los papas católicos y sus doctrinas extremistas. Para muchos, el oscurantismo comienza realmente en la Edad Media con la Santa Inquisición. Existen dos connotaciones históricas e intelectuales del oscurantismo. 1. La restricción deliberada del conocimiento, oposición a la difusión del conocimiento. Y 2.
la oscuridad deliberada, un estilo obstruso, como la literatura y el arte, caracterizado por la vaguedad deliberada. Por tanto, un oscurantista es alguien que se opone activamente a la ilustración o el conocimiento y a las consiguientes mejoras sociales que esto pueda producir. En otras palabras, un oscurantista es una especie de anti-intelectual. Contrariamente al quinto mandamiento de la ley de Dios en su Biblia, la Iglesia Católica, en el 1095, el Papa Urbano II hizo un llamamiento a la guerra contra los musulmanes. Los ejércitos cristianos de Europa Occidental se pusieron a la carga. Un ejército de caballeros capturó Jerusalén. Se dice que masacraron a los musulmanes hasta que las calles corrieron con sangre. Pero esto fue solo el principio. Las cruzadas continuaron hasta el 1396, marcando 3 siglos de guerra e incalculable sufrimiento humano. Los católicos definitivamente no fueron la única religión involucrada en esta violencia masiva, pero el Papa Urbano II puso en marcha todo el plan. En el siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración aplicaron el término oscurantista a cualquier enemigo de la ilustración intelectual y de la difusión liberal del conocimiento. Friedrich Nietzsche dijo: el elemento esencial del arte negro del oscurantismo no es que quiera oscurecer el entendimiento individual, sino que quiere oscurecer nuestra imagen del mundo y oscurecer nuestra idea de la existencia. Un oscurantista puede ser cualquiera: un científico, un filósofo, un fiel, un ateo, un estudiante, un youtuber, pero ninguno como la Iglesia Católica. El Papa Bonifacio VIII fue culpable de muchos crímenes horribles que, sumados, lo hacen parecer un sádico emperador romano. Entre otras cosas, supervisó la completa destrucción de Palestrina, una ciudad que se rindió pacíficamente. Palestrina fue completamente arrasada y el Papa Bonifacio ordenó que se pasara un arado por encima para demostrar que había sido reducida a nada más que tierra y escombros. Para celebrar sus muchos grandes logros, al Papa Bonifacio VIII le encantaba erigir estatuas de sí mismo. Toda esta barbarie provocó en la población sentimientos de horror y miedo, porque todo aquel que se opusiera a los ideales de la Iglesia Católica pagaría las consecuencias. De modo que, si un escritor realizaba algún ensayo, novela o cuento que a la Iglesia no le gustara, aquel escritor debía ser eliminado. Si un científico descubría algo que revelara o hiciera evidente alguna mentira de la Iglesia Católica, era silenciado de maneras horribles. La Tierra no gira alrededor del Sol. En 1610, Galileo publicó su Sidereus Nuncius, Mensajero de las Estrellas, que describía las sorprendentes observaciones realizadas con un nuevo telescopio, incluidas las lunas galileanas de Júpiter. A través de estas y otras observaciones posteriores, como las fases de Venus, Galileo promovió la teoría heliocéntrica que Nicolás Copérnico publicó en 1543. Los descubrimientos de Galileo contaron con la oposición de la Iglesia Católica y en 1616 la Inquisición declaró el heliocentrismo formalmente herético. Los libros heliocéntricos fueron prohibidos y se ordenó a Galileo que se abstuviera de enseñar o defender las ideas heliocéntricas. La enemiga de la Iglesia.
Puede que conozcas a Juana de Arco, pero la iglesia no siempre la tuvo en tan alta estima. De hecho, en un momento dado, Juana de Arco fue el enemigo número 1 de la Iglesia Católica. En 1429, Juana de Arco, de 17 años, creyendo que Dios le había hablado, instigó un levantamiento para sacar a los ingleses de Francia. Pero algunos católicos de alto poder que simpatizaban con los ingleses no estuvieron contentos. El rey francés Carlos VII aceptó sabiamente la ayuda de Juana en su lucha contra los ingleses, y juntos ganaron algunas batallas importantes. Cuando Juana fue capturada, Carlos VII, inseguro de confiar en ella como emisaria de Dios, la entregó a la iglesia, que hizo lo que mejor sabían hacer los católicos: juzgarla por herejía sin pruebas. Para hacer las cosas más ridículas, a Juana se le negó el consejo, lo que iba en contra de las reglas de la iglesia. A pesar de ello, es famosa por haber permanecido fría, tranquila y llena de integridad durante todo el juicio. Quemen a William Tyndale. El erudito William Tyndale se escondió para traducir la Biblia al inglés, para que todas las personas pudieran leerla por sí mismas. Pero la iglesia no estuvo contenta con esto, y cuando se introdujeron copias de los textos de contrabando en Europa, las autoridades católicas exigieron que todos los libros se quemaran. ¿Y qué pasó con Tyndale? Fue capturado, juzgado por herejía por atreverse a traducir la Biblia y quemado en la hoguera. Cuando las autoridades eclesiásticas decidieron que la impresión de las Biblias en inglés estaba bien, tomaron mucho de la traducción de Tyndale y nunca se disculparon. Este es el segundo tipo de oscurantismo, el que denota que el conocimiento es abstruso, es decir, difícil de comprender. La Iglesia Católica no quería que la gente común pudiera leer la Biblia en casa para estudiarla y comprender sus textos. Por ello, las Biblias no eran distribuidas entre la gente y normalmente se conservaban en lenguas que la gente no podía entender. El cadáver de John Wycliffe. El cadáver de John Wycliffe. El famoso teólogo inglés y crítico de la Iglesia, John Wycliffe, fue un precursor de la Reforma. Entre sus muchas críticas estaban la creencia de que la Iglesia debía renunciar a sus posesiones mundanas. Como se pueden imaginar, esta no era una idea que a la Iglesia le gustara. Wycliffe también promovió y trabajó en la primera traducción de la Biblia al inglés, con la esperanza de dar a la gente acceso directo a la palabra de Dios. Una vez más, no era una idea divertida para la iglesia, a la que le gustaba su monopolio del poder. William Courtenay, arzobispo de Canterbury, tomó medidas contra Wycliffe después de retirarse. Los escritos de Wycliffe fueron prohibidos en ciertas áreas, pero no terminó ahí. Ni siquiera terminó cuando Wycliffe murió de un ataque al corazón en 1384. En cambio, en 1415, 31 años después de su muerte, el Concilio de Constanza declaró a Wycliffe hereje. No solo ordenó la quema de sus libros, sino también la exhumación y quema de su cadáver. Y tardaron 12 años en hacerlo. Así es que, 43 años después de la muerte de Wycliffe, su cadáver fue exhumado, quemado y sus cenizas arrojadas al río Swift. Estas y muchas otras historias dejan en claro que el mayor oscurantista de la historia de la humanidad ha sido la Iglesia Católica. Y sí, probablemente yo también sea considerado un hereje por hacer este video y difundir aquello que otros
no solo la Iglesia Católica, no quieren que todos nosotros lleguemos a conocer. Yo soy el documentalista y esto fue el oscurantismo de la Iglesia Católica, la era de la oscuridad. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy traigo para ustedes una historia tan oscura y misteriosa que no podrán dejar de mirar el video. Se trata de la bruja de Endor, una mujer que se dice tenía el poder de invocar espíritus y predecir el futuro. Pero, ¿quién era esta mujer tan poderosa? ¿Cómo lograba sus habilidades sobrenaturales? ¿Qué papel jugó en la historia de la Biblia? Descubre todos estos secretos y más en el episodio de hoy. Yo soy el documentalista y esto es la bruja más poderosa de la Biblia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La bruja de Endor es temida por su poder sobrenatural. Se dice que es capaz de invocar a los espíritus de los muertos y controlar a los demonios. Su fama se extendió por todo el Antiguo Testamento y se dice que fue consultada incluso por el propio rey Saúl. Pero con su poder viene un precio, y se dice que quienes buscan la ayuda de la bruja de Endor se arriesgan a sufrir las consecuencias de sus oscuros y peligrosos tratos. La bruja de Endor es la más poderosa de todas las brujas descritas en la Biblia. Se dice que era una médium capaz de invocar el espíritu del profeta Samuel. La bruja es mencionada en el Antiguo Testamento y también forma parte de otras tradiciones. Esta misteriosa figura ha sido objeto de leyendas y mitos durante siglos y sigue siendo un tema de gran interés para los practicantes espirituales de todas las religiones. La historia es la siguiente. Con la guerra contra los filisteos en su mente, el rey Saúl buscó en todos los lugares posibles, incluso entre los nigromantes y magos. Todo en busca de una persona que fuera capaz de ver el fantasma del profeta Samuel. Entonces Saúl dijo a sus siervos: «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y le pregunte». Y sus criados le dijeron: «He aquí hay una mujer que tiene espíritu de adivinación en Endor». Entonces Saúl se disfrazó y se vistió de otros vestidos, y fue, y 2 hombres con él, y vinieron a la mujer de noche, y él dijo: «Yo te ruego que me adivines por el espíritu familiar, y que me hagas subir al que yo te nombraré». Y la mujer le dijo: «He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha eliminado del país a los que tienen espíritus familiares y a los hechiceros. ¿Por qué, pues, pones un lazo a mi vida para hacerme morir?» Finalmente, Saúl encontró a la mujer que afirmaba tener el poder de hacerlo. La Biblia cuenta cómo fue que Saúl acudió a la bruja de Endor, la más poderosa de todas las brujas,
en busca de guía espiritual. Posteriormente, se dice que ella invocó al espíritu de Samuel, el famoso profeta de Dios, para que le aconsejara sobre cómo derrotar a los filisteos. Cuando el espíritu apareció, le reveló una profecía aterradora al rey Saúl. Oh, rey Saúl, has venido a buscar respuestas a tu dilema. Pero debes saber que no todas las respuestas vienen del cielo, y a veces es mejor no saber el futuro. Sin embargo, no puedo negar mi palabra a quien me invoca, así que te revelaré lo que he visto. Escucha atentamente, pues esto es lo que el destino tiene reservado para ti si asistes a la batalla. Mañana, cuando el sol se eleve en el cielo, tu ejército luchará contra el enemigo, pero no saldrán victoriosos. Tus fuerzas serán derrotadas y tú mismo perecerás en el campo de batalla. Tus horas en este mundo estarán contadas, rey Saúl. No tientes al destino, pues él es poderoso. Recuerda, rey Saúl, que todo mortal debe encontrar su fin algún día, y mañana podría ser ese día si tú así lo eliges. A pesar de esta advertencia, Saúl decidió ignorarla y atacó a sus enemigos, lo que resultó en una derrota y en su propia muerte. La influencia de la bruja de Endor. La bruja de Endor se convirtió en una figura temible y aterradora para muchos, conocida por sus oscuros poderes de invocación y su habilidad para traer a los espíritus de los muertos a este mundo. Con cada relato que se contaba sobre ella, su reputación crecía y su misterio se hacía más oscuro. Algunos decían que era la encarnación de Satanás en la tierra, mientras que otros creían que era una bruja tan poderosa que incluso los demonios temían su presencia. Pero lo que todos tenían en común era el temor que inspiraba la bruja de Endor, una mujer tan aterradora que podía hacer que incluso los espíritus más poderosos temblaran ante ella. La historia de la bruja de Endor es una de las más siniestras y tenebrosas de la historia de la religión. Esta mujer misteriosa, conocida por invocar el espíritu del profeta Samuel, ha sido recordada durante siglos por judíos, cristianos y paganos. Su papel como medium ha sido debatido por obispos durante años, preocupados por el uso de la magia en su práctica. Pero no solo eso, la bruja de Endor también ha sido considerada una profeta por algunos especialistas en religión. Su historia ha sido de gran influencia en la imaginación de artistas y escritores a través de los siglos, convirtiéndola en una figura legendaria y temible en todo el mundo de la brujería y la espiritualidad. Con el paso del tiempo, la leyenda de la bruja de Endor ha inspirado a muchas cosas y ha sido reimaginada una y otra vez. En el siglo XVI, el escritor Guillaume du Bartas sugirió en su poema influyente La Semaine que la bruja de Endor utilizaba una antorcha hecha con la grasa de su propio hijo en las artes nigrománticas. Una historia macabra y aterradora que ha sido recordada durante siglos. ¿Qué más podría esconder esta misteriosa bruja de la historia? Los poderes de la bruja de Endor. La bruja de Endor era una figura misteriosa y temida por muchos. Se dice que tenía el poder de comunicarse con los espíritus de los muertos, lo que le permitía predecir el futuro y conocer secretos ocultos. Pero no se mencionan otros poderes sobrenaturales específicos en la Biblia o en otras tradiciones religiosas o literarias. Sin embargo,
Su reputación como una mujer poderosa y muy temida es evidente, ya que incluso el rey Saúl le temía y buscaba su sabiduría. Es posible que la bruja de Endor tuviera un estado espiritual elevado, conocimientos avanzados de nigromancia y espiritismo, y puede que incluso tuviera el acceso al mundo astral sin necesidad de sustancias psicotrópicas. Además, pudo haber dominado la meditación y el desarrollo de sus chakras, lo que podría haberle permitido una mayor comprensión y control sobre el mundo espiritual. Aunque no se conocen con certeza todos los poderes de la bruja de Endor, lo que sí es seguro es que era una figura temida y respetada incluso por los reyes. ¿Cuál era su nombre? La bruja de Endor es mencionada en la Biblia y en otras tradiciones religiosas, pero no se sabe mucho sobre su vida o su historia antes de su encuentro con el rey Saúl. No se conoce su verdadero nombre o su apariencia. Ni siquiera se sabe con certeza si era mujer o un hombre. En la Biblia, se describe a la bruja de Endor como una mujer que invocaba a los espíritus, pero en algunas tradiciones posteriores se la describe como un hombre. Además, no se sabe cuál era la verdadera razón por la que Saúl visitó a la bruja de Endor, ya que en la Biblia se menciona que Saúl quería hablar con Samuel. No obstante, hay algunas teorías que sugieren que Saúl podría haber querido obtener información sobre el futuro y hacerse con los poderes sobrenaturales de la bruja de Endor. Yo soy el documentalista y esto fue la bruja más poderosa de la Biblia. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like. O la bruja de Endor lanzará un hechizo sobre ti. Pachita, la chamana mexicana. Una mujer que era capaz de materializar órganos a voluntad, de sanar enfermos, moribundos y desahuciados. Todo esto mediante técnicas místicas, en una mezcla de tradiciones mexicanas y africanas, mediante las cuales Pachita podía contactar con entidades espirituales. Tal era su grado de conectividad sobrenatural, que llegó a ser poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el gobernante de los aztecas. Este le explicó que estaba enojado, porque su imagen había sido manchada por los conquistadores, retratando a los aztecas como seres sanguinarios que asesinaban a sus víctimas ofreciendo sus corazones al dios del sol. Cuando en realidad sucedía todo lo contrario. Y es que, al igual que Pachita, los aztecas conocían la forma de alzar sus manos y materializar corazones u otros órganos, para luego introducirlos en cuerpos humanos y curarlos de manera sorprendente. Esta información me la han compartido algunos informantes que he logrado localizar y aún faltan más. Sin embargo, el día de hoy
Les dejaré al final de este video un testimonio. La grabación de una conversación de voz con una persona que conoció a Pachita en persona y que fue testigo de la grandeza de sus actos. Y yo soy el documentalista. Y esto es el enigma de Pachita, la chamana mexicana. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Bárbara Guerrero, la mujer detrás del nombre de Pachita, se envolvía en un manto de misterio y fascinación. Esta poderosa chamana mexicana, nacida en 1900 en un apartado rincón de Chihuahua, forjó una reputación de prodigiosa curandera capaz de obrar milagros en la salud de los necesitados. Pachita creció bajo la tutela de un sabio africano, un mentor que le enseñó el arte de la curación, convirtiéndola en la maestra de la sanación que sería reconocida en todo México. A lo largo de su vida, desempeñó diversos roles, desde entonar melodías en las calles como cantante itinerante, hasta prestar servicios en un vibrante cabaret. Pero sin duda, su fama se cimentó en su papel de chamana, ejerciendo su arte en su hogar, en donde, equipada con un simple cuchillo de monte, manifestaba las artes curativas transmitidas por los espíritus. Pachita sostenía que era el receptáculo del espíritu de Cuauhtémoc, el último monarca de la gloriosa Tenochtitlán. Para ella, Cuauhtémoc no era un invasor en su cuerpo, sino un hermanito que compartía su existencia. Cada viernes, Pachita transformaba la Casa de las Brujas, un edificio emblemático en la colonia Roma de la Ciudad de México, en su sala de operaciones. Aquellos que acudían en busca de sus habilidades traían consigo lo necesario para el procedimiento: una sábana blanca, 1 litro de alcohol, un paquete de algodón y 6 rollos de vendas. La atmósfera se impregnaba de una mezcla de anticipación y reverencia, mientras Pachita, guiada por las antiguas artes curativas, iniciaba sus milagrosas intervenciones. Durante las operaciones, Pachita abría el cuerpo de sus pacientes y, según los relatos, extraía los órganos enfermos y los sustituía con órganos nuevos y completamente sanos. Su capacidad para sanar a los enfermos iba más allá de cualquier conocimiento médico convencional. Con un poder que parecía casi divino, Pachita tenía la capacidad de generar vida donde antes había enfermedad y decadencia. En cada uno de sus rituales, se decía que tenía la capacidad de invocar la existencia misma. Mientras los pacientes yacían en su modesto lecho, Pachita levantaba la mano en un gesto casi celestial. Y entonces, ante los ojos asombrados de los presentes, comenzaba a ocurrir lo impensable. De la nada, un nuevo órgano, pulsante y lleno de vida, comenzaba a materializarse entre sus manos. Estos órganos eran de origen místico, tejidos por los hilos invisibles de lo sobrenatural. Ella, como una tejedora de la vida misma, los creaba con su propia voluntad y su poder. A medida que el órgano aparecía gradualmente en su mano, los presentes eran testigos de un milagro en acción, de un misterio que se desplegaba ante sus propios ojos.
A través de sus actos, Pachita desafiaba la realidad y demostraba que, en sus manos, lo imposible se convertía en posible. Una vez finalizado el procedimiento, los pacientes solo debían reposar durante unos días para recuperarse completamente. El fenómeno. En la década de 1970, Pachita se transformó en un fenómeno que trascendió las fronteras de lo cotidiano en México. Su nombre resonaba en los rincones más insospechados, capturando la imaginación de un diverso espectro de personas, desde místicos ávidos hasta expertos en el estudio de lo desconocido. Personajes destacados como Jacobo Greenberg, Stanley Krippner, Salvador Freixedo y Alexander Jodorowsky, todos entusiastas de lo esotérico, se sintieron intrigados y atraídos por las proezas misteriosas de Pachita. Se maravillaron ante la maestría con la que la chamana dominaba sus habilidades curativas y la fuerza sobrenatural que parecía fluir a través de ella. Además, su reputación llegó a los niveles más altos del poder de México. Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente mexicano José López Portillo, se convirtió en una ferviente seguidora de Pachita. Tal fue su fascinación por las prácticas de esta enigmática chamana, que Pachita dejó una impronta indeleble en las más altas esferas de la sociedad mexicana. Pero el caso más atrayente y famoso es precisamente el que se da entre Jacobo Greenberg y Pachita. Jacobo Greenberg, un respetado científico, psicólogo y académico judío, decidió investigar y pronto se encontró inmerso en un mundo de misterios y maravillas que desafiaban su comprensión científica. Se adentró en la penumbra del consultorio de Pachita, un espacio donde la ciencia se entrelazaba con lo sobrenatural y la realidad parecía desdibujarse ante sus propios ojos. Durante años, Greenberg observó y documentó los procedimientos de Pachita, asombrado por los milagros médicos que presenciaba. Como una especie de aprendiz, fue testigo de cómo Pachita realizaba complejas operaciones sin formación médica, solo guiada por los espíritus y un simple cuchillo de monte. Con sus propios ojos, Greenberg vio cómo Pachita extraía órganos enfermos y los reemplazaba por otros completamente sanos. La investigación de Greenberg no solo le permitió saber más sobre la vida de Pachita, sino que también abrió nuevas posibilidades de entendimiento para el académico, alimentando su teoría sintérgica, que propone que la conciencia puede alcanzar niveles superiores, donde la realidad y la percepción se entrelazan. El espíritu de Cuauhtémoc. En cuanto a los secretos y la magia ancestral revelados de Pachita, esta área es bastante misteriosa y llena de anécdotas y testimonios personales. Muchos de estos secretos y prácticas mágicas parecen estar relacionados con su afirmación de estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc y su habilidad para realizar curaciones milagrosas. Las culturas africanas y afrodescendientes tienen una larga historia de prácticas espirituales que involucran la posesión espiritual, donde se cree que un espíritu, ancestro o deidad puede entrar en el cuerpo de una persona y comunicarse a través de ella. Estas prácticas son comunes en varias religiones y tradiciones espirituales africanas, así como en las religiones afroamericanas como el vudú, la santería y el candomblé. Testimonio. A continuación, me complace compartir una grabación de audio con una de mis fuentes primordiales, Tamar Levy, una mujer de fe judía y ferviente servidora de Dios. Su testimonio es directo y de primera mano, ya que tuvo el privilegio de convivir con Pachita e incluso
forjar un vínculo estrechamente personal con ella. Indudablemente, las detalladas descripciones surgidas de esta conversación proporcionan una invaluable riqueza de información que expande significativamente nuestra comprensión de Pachita, la célebre chamana mexicana. Shalom Mevorak, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi David? Ya te he contado en otras ocasiones que mi abuela paterna estuvo en un campo de concentración y ella era una gran vidente. Muy, muy buena, y mi abuela tenía pues una energía muy, muy especial y muy, muy canija, o sea, muy fuertísima. Una mente brillante. En aquellos entonces y la colonia Roma en la Ciudad de México siempre ha sido como legendaria, porque muchas personas, el Brujo Mayor, Pachita, mi abuela, que también era muy conocida, pero a otros niveles, vivían ahí en la Roma. Entonces, pues yo iba casi a cumplir 15 años. 13, 14, 15 años cuando empezamos a ir, porque como yo nací con problemas congénitos, mi mamá se enteró y nos llevó. Y era una casa que también está en la colonia Roma, ya más pegada como a la Cuauhtémoc, allá donde está la Pink Zone. Y bueno, pues total que ya desde temprano había filas para ver a la señora. La señora era bajita. Tenía un aliento muy feo. De hecho tenía como asimétrica la cara, como que en algún momento hubiera tenido una parálisis. Era una señora pues muy simple, muy pues nada ostentosa. La casa, ella usaba solo una parte de esa casa para atender, donde había un cuarto, había una cama, pues ni siquiera cama, creo, era como un tipo catre, donde ponía una sábana blanca. Del otro lado había un altar donde ella tenía algunas figuras, y donde ponía una vasija con agua y su cuchillo de monte. A ella la asistía su hijo Enrique, que también era pues joven, ¿sí? Y bueno, pues iba pasando a cierto número de personas que iba a atender al día. Nunca cobró. Ella ponía una bandeja en la puerta para que quien quisiera dar lo que quisiera dar, diera. Si no querías dar, no dabas nada. Y bueno, ya cuando pasabas, ella empezaba a hacer una meditación, entraba en un trance. Y empezaba ella pues como que a transformar su energía, lo que se conoce como una posesión, porque le cambiaba la voz, se le afilaban las facciones, y ella se mantenía todo el tiempo con los ojos cerrados cuando hacía las curaciones o las cirugías energéticas, ¿sí? Ella decía que el hermanito Cuauhtémoc, que era el ente que pues se metía en ella y que le daba la sabiduría, era el Cuauhtémoc azteca, y que lo habíamos calumniado miserablemente porque en las pinturas rupestres o en las pinturas que se han hecho de lo que se ha encontrado, donde hay a un hombre haciendo sacrificios, ¿no?, en lo alto de una pirámide con un cuchillo de monte, que en realidad no era un sacrificio, sino cirugías energéticas. Ella tenía un poder mental y de verdad un manejo de la materia, porque ella aparecía órganos, los trasplantaba, quitaba, modificaba, hacía, deshacía y cerraba. Nunca usó suturas. Ella cerraba la energía, o sea, las heridas con sus manos. Había mucho calor cuando ella hacía eso. Y bueno, Jacobo Greenberg, como era muy sonado en aquellos entonces, también en la colonia Roma había una sinagoga
en aquellos momentos ubicada en la calle de Monterrey, también colonia Roma Sur, porque en esos momentos había mucho judío en esa colonia. Ya después se puso media gacha y pues ya se fueron emigrando a Polanco, luego Interlomas y shalala, shalala. Jacobo Greenberg empezaba a hacer sus estudios, era medio hipioso, y cuando se entera de Pachita, pues empieza a ir a verla como todos por curiosidad, y entonces empieza a descubrir y ve con sus propios ojos que la señora pues no era ninguna charlatana, que era una persona que realmente era un canal, y que fuera quien fuera el que la poseía, el llamado hermanito Cuauhtémoc, pues realmente sí podía hacer cosas espectaculares. Jodorowsky, cualquier cantidad de personas que iban y la calaban. De hecho, José López Portillo la llevaba a Los Pinos. A mi abuela igual, porque la esposa de Carmen Romano era muy, muy, muy creyente de todo eso. Tú sabes que todos los políticos, todos tienen un guía espiritual y alguien que les trabaja y alguien que les limpia, y todo mundo, todos, nadie se queda fuera, ¿sí? Entonces la llevaban a Los Pinos y les trabajaba y la regresaban, y curiosamente tampoco le daban nada. No, bien canijos, pero esa señora, pues, en alguna ocasión tuve yo oportunidad de platicar con ella, y yo le decía que pues estaba yo muy impresionada con lo que hacía, y su respuesta fue: no te impresiones, dice, porque tú estás aquí ahorita conmigo porque tienes mucho de lo que yo tengo, pero como yo crecí muy conflictuada con mi abuela, porque pues tenía mala relación con mi madre, y mi mamá siempre nos decía que era una bruja y que era una hija y que no le hiciéramos caso y que era una mala persona y shalala, pues a mí todo eso sí me conflictuó, ¿sabes? Porque pues no sé, yo pensé que todo eso era muy malo, lo que me enseñaban que era del diablo, y pues sí, le tenía yo cierto miedo. Sí, ella tenía unas manos muy ásperas, porque en algún momento me sobó la cara y tenía unas manos muy ásperas. También tenía como una nube en un ojo, o sea que no veía muy bien, y cuando no estaba en trance tenía una voz pues como de abuelita, bien, o sea, tranquila. Cuando entraba en sus trances era cuando ya hablaba como hombre. Me dio la oportunidad de estar en 2 cirugías, porque yo le decía que yo quería ser enfermera, que me gustaba la medicina, que yo quería ayudar a los enfermos. Y es real, desde que yo tengo memoria, ese ha sido uno de mis principales objetivos en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues me dio la oportunidad, porque no a cualquiera dejaba. De hecho, Greenberg y Jodorowsky y varios que iban se tenían que disfrazar y tenían que hacer fila, porque ella no quería que nadie estuviera ahí presente. Entonces tuve el honor de conocer a Pachita. Luego ya pues a Jacobo lo veíamos por fuera. Incluso varias veces nos echamos un cafecín, porque Pachita muere por ahí como por el 84, si no mal recuerdo. Y bueno, pues Greenberg ya se desapareció un poquito más tarde. Sí tenían sus papás billetes, sí tenían, pero pues él era medio rebeldón, él tenía como que otras cosas ya en la mente, y pues los judíos muy, muy, muy ortodoxos no lo veían del todo bien. Entonces él primero empezó en una casa en Coyoacán, donde pues ahí estaba todo lo místico, ¿no? Todos los hipiosos y que pensaban diferente, nos reuníamos ahí. Y luego pues ya apareció Teresa, la supuesta esposa, y sí hizo muchos avances, y toda esa situación de la sinergia sale a raíz de que se empieza a estudiar a los chamanes. No todos tenían el potencial de Pachita, también estudió a otros veracruzanos y a otros de Sonora, a Doña Petra, que esa señora también está muy cañona, y entonces empieza a entender que pues la materia siempre se concentra aquí, ¿no?
y empieza a develar cosas que obviamente a los grupos religiosos y a la gente que de verdad mueve el poder, a la gente que de verdad tiene los hilos de las marionetas, pues no le convenía. Entonces, pues se lo llevan y lo tienen allá hasta que después pues ya muere. Hemos llegado al desenlace de este fascinante documental. Sin embargo, esto solo ha sido un atisbo a la vida de una extraordinaria mujer, dotada de dones y habilidades que desafiaban los límites de lo que percibimos como realidad. Pachita, la chamana mexicana. Un personaje que trasciende lo cotidiano y nos desvela un mundo donde lo sobrenatural se fusiona con lo tangible. Yo soy el documentalista y esto fue el enigma de Pachita, la chamana mexicana. La reencarnación es una de las preguntas más fascinantes y profundas que la humanidad ha formulado. Esta idea se basa en la creencia de que después de la muerte, el alma continúa su existencia en un cuerpo nuevo, una nueva vida, con la finalidad de continuar su evolución y aprendizaje en esta tierra. Esta idea ha sido discutida, analizada y debatida por siglos. La posibilidad de la vida después de la muerte es un tema importante que ha generado mucha controversia y ha fascinado a la humanidad por igual. ¿Qué nos espera después de nuestra muerte física? ¿Realmente existe una vida después de la muerte? ¿Puede el alma ser reencarnada en otra vida? Estas preguntas han sido formuladas y estudiadas por generaciones y han sido objeto de innumerables debates y discusiones. Los estudiosos de la religión, la filosofía y la ciencia han intentado dar una respuesta a estas preguntas y explicar el fenómeno de la reencarnación. Las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, han creído en la reencarnación por miles de años, mientras que las religiones occidentales como el cristianismo y el judaísmo han sido más escépticas y se han enfocado en la vida después de la muerte, en el cielo o el infierno. En la actualidad, la ciencia también ha tomado un papel importante en este tema, ya que ha realizado estudios sobre las experiencias cercanas a la muerte y ha encontrado pruebas de la existencia de una vida después. En este video, vamos a analizar el tema de la reencarnación y examinar las diferentes teorías y puntos de vista sobre este fascinante tema. Desde las enseñanzas de las religiones antiguas hasta las investigaciones modernas, vamos a explorar la posibilidad de que la vida continúa después de la muerte. ¿Estamos destinados a seguir viviendo una y otra vez? ¿Podemos controlar nuestro destino y decidir cómo será nuestra próxima vida? Estas preguntas y muchas más serán discutidas en este video acerca de la reencarnación. Yo soy el documentalista y esto es Reencarnación, la vida después de la muerte. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Orígenes de la creencia en la reencarnación. Desde tiempos inmemoriales, la idea de la reencarnación ha fascinado y cautivado a la humanidad. A través de diferentes culturas y religiones, se han explorado los orígenes de esta creencia en la vida después de la muerte y la posibilidad de que el alma humana sea capaz de reencarnar en diferentes formas y cuerpos. En la cultura hindú,
La creencia en la reencarnación se remonta a miles de años atrás. La idea de que el alma humana se mueve de un cuerpo a otro, basado en las acciones y el karma de la persona, es una creencia fundamental del hinduismo. Además, el concepto de la reencarnación también se encuentra en el jainismo y el budismo, donde se cree que la liberación del ciclo de nacimiento y muerte es posible a través del conocimiento y la práctica espiritual. En la antigua cultura egipcia, la reencarnación se creía que era posible a través del proceso de la momificación. Se creía que al preservar el cuerpo físico, el alma podía reencarnar en la vida después de la muerte y continuar su camino hacia la vida eterna. De manera similar, en la cultura griega, la creencia en la reencarnación se encontraba en las enseñanzas de filósofos como Pitágoras y Platón. La creencia en la reencarnación también se encuentra en religiones como el sijismo, el taoísmo y el espiritismo. En estas religiones, la idea de la reencarnación se basa en la idea de que el alma humana es inmortal y puede reencarnar en diferentes formas y cuerpos para continuar su camino hacia la evolución espiritual. La exploración de los orígenes de la creencia en la reencarnación no solo es fascinante, sino también importante para comprender las diferentes perspectivas religiosas y espirituales de todo el mundo. Además, la idea de la reencarnación también puede ofrecer consuelo a aquellos que enfrentan la muerte, al proporcionar una creencia en la continuidad de la vida más allá de esta. ¿Cómo funciona la reencarnación? Existen diversas teorías acerca de cómo se produce la reencarnación. Una de las teorías más populares es la del karma, que sostiene que nuestras acciones en esta vida determinan una posición en la siguiente vida. En otras palabras, las buenas acciones generan buen karma, lo que puede llevar a una reencarnación en una posición más favorable, mientras que las malas acciones generan mal karma, lo que puede llevar a una reencarnación en una posición menos favorable. Otra teoría sugiere que la reencarnación ocurre a través de la transmigración del alma. Según esta teoría, el alma es inmortal y se mueve de un cuerpo a otro después de la muerte. Se cree que esta alma está compuesta de diferentes capas, incluyendo la mente, el cuerpo astral y el espíritu, y que estas capas se separan del cuerpo físico durante la muerte. Algunas creencias afirman que la reencarnación es un proceso continuo que ocurre en ciclos, mientras que otras sugieren que la reencarnación es un evento único que ocurre solo una vez. Además, algunas creencias afirman que la reencarnación solo ocurre dentro de la misma especie, mientras que otras sugieren que es posible la reencarnación en otras formas de vida. Aunque no hay una respuesta definitiva sobre cómo funciona, la exploración de estas diferentes teorías puede ayudarnos a entender mejor esta fascinante fuerza de la vida después de la muerte. ¿Cómo se elige la próxima vida? El proceso de selección de la próxima vida es uno de los mayores misterios de la reencarnación. ¿Cómo es posible que nuestra alma decida cuál será su próximo destino en el vasto universo? ¿Cuáles son las fuerzas cósmicas que influyen en esta elección trascendental? Existen muchas teorías sobre cómo se realiza esta selección. Algunos creen que las almas deciden por sí mismas cuál será su próximo cuerpo y entorno, mientras que otros creen que hay fuerzas divinas o cósmicas que guían este proceso. Algunas culturas creen que los espíritus de los antepasados ayudan a esta elección, pero otros creen que los propios dioses deciden nuestro destino. Algunas culturas creen en la reencarnación por ciclos, donde el alma sigue regresando a la tierra para poder aprender y evolucionar. En este caso, se cree que el alma puede elegir el tipo de vida que tendrá en función de su evolución espiritual y lo que necesita aprender en ese momento. Evidencias empíricas de la reencarnación.
La reencarnación ha sido un tema de controversia durante siglos, y aunque muchos la consideran una creencia basada en la fe, algunos investigadores han intentado encontrar pruebas empíricas que respalden esta teoría. A lo largo de la historia, se han documentado numerosos casos de personas que afirman recordar vidas pasadas y que han sido corroborados por diferentes medios, desde la hipnosis hasta las coincidencias inexplicables. Uno de los casos más conocidos es el de James Leininger, un niño estadounidense que afirmaba haber sido piloto de combate japonés en su vida pasada. A través de una serie de coincidencias y detalles precisos, su historia fue investigada y corroborada por diferentes expertos, lo que sugiere la posibilidad de que el niño realmente fuera la reencarnación de aquel piloto. Otro caso fascinante es el de Shanti Devi, una niña india que afirmaba recordar su vida pasada como una mujer casada y madre de un niño. Su historia fue investigada por un comité gubernamental y se encontraron varios detalles precisos que apoyan su afirmación, lo que sugiere que la reencarnación podría ser una realidad más allá de la fe. Además de estos casos, también hay estudios que han explorado la posibilidad de la reencarnación a través de la hipnosis y la regresión. Algunos de estos estudios han encontrado que la información detallada proporcionada por los sujetos parece ser más allá de lo que podrían haber aprendido en su vida actual. ¿Qué pasa con el alma después de la muerte? ¿Acaso el alma se eleva a un plano superior de existencia? ¿O tal vez se hunde en las profundidades de la oscuridad? Las creencias sobre el destino del alma después de la muerte varían ampliamente, y cada cultura y religión tiene su propia visión. Para algunos, el alma se libera de las cadenas de la carne y se eleva hacia la luz divina, trascendiendo el tiempo y el espacio para alcanzar un estado de pura conciencia. Para otros, el alma se reencarna en un nuevo cuerpo, comenzando un nuevo ciclo de vida y muerte. En otras culturas, el alma se enfrenta a un juicio y su destino final depende de sus acciones en vida. Para aquellos que han vivido una vida virtuosa, se abre el camino hacia la recompensa eterna. Para aquellos cuyos corazones están llenos de maldad y pecado, el castigo es la única salida. Sin embargo, para algunos, el destino del alma es mucho más sombrío. Algunas culturas creen en el concepto de un inframundo, un lugar de tortura y sufrimiento para aquellos que han vivido vidas deshonestas. Otros creen en la aniquilación total del alma, una existencia sin fin en la que el ser nunca experimenta el alivio de la muerte. En última instancia, la verdad sobre lo que sucede con el alma después de la muerte sigue siendo un misterio. Pero independientemente de las creencias personales, es importante reflexionar sobre cómo nuestras acciones en vida pueden afectar nuestro destino después de la muerte. La compasión, la bondad y la virtud pueden ayudarnos a encontrar la paz en el más allá, mientras que la maldad y el egoísmo pueden conducir a un destino mucho más oscuro. ¿Cómo podemos saber si hemos vivido antes? ¿Cómo podemos desentrañar los secretos del pasado y recordar nuestras vidas pasadas? Hay muchas técnicas y herramientas que se utilizan para ayudar a las personas a recordar sus vidas pasadas. La hipnosis regresiva, por ejemplo, es una técnica en la que un terapeuta hipnotiza a una persona y la lleva a través de un viaje en el tiempo para explorar sus vidas pasadas. También hay terapeutas que utilizan la terapia de vidas pasadas, en la que se utiliza la visualización y la meditación para ayudar a las personas a recordar sus vidas anteriores. Otra herramienta que se utiliza para recordar vidas pasadas son las experiencias espontáneas de recuerdo, como los sueños, las visiones y los flashbacks. Estas experiencias pueden ser provocadas por ciertos estímulos, como visitar lugares que se sienten familiares o conocer a personas que se sienten conocidas, y pueden conducir a una comprensión más profunda de nuestras vidas pasadas. Además, existen ciertas señales y símbolos que pueden indicar que hemos vivido antes.
Estos pueden incluir una atracción inexplicable hacia ciertas culturas o periodos históricos, o la presencia de habilidades o talentos que parecen provenir de una vida anterior. En última instancia, el proceso de recordar nuestras vidas pasadas es una aventura personal y única que requiere paciencia, apertura y una mente dispuesta a explorar los misterios del pasado. Con las herramientas adecuadas y la voluntad de explorar, es posible descubrir nuestras vidas anteriores y obtener una comprensión más profunda de nuestra existencia en este mundo y más allá. Conclusión. La reencarnación es una creencia antigua y compleja que ha fascinado a la humanidad durante mucho tiempo. Hemos explorado las diferentes culturas y religiones que han sostenido esta creencia, así como las teorías sobre cómo funciona la reencarnación y cómo se elige la próxima vida. Aunque la evidencia empírica de la reencarnación puede ser limitada, hay muchos casos y estudios que sugieren que es una posibilidad real. Además, hemos discutido las diferentes creencias sobre lo que sucede con el alma después de la muerte y cómo podemos saber si hemos vivido antes. Para aquellos interesados en explorar más sobre la reencarnación y la vida después de la muerte, es importante mantener una mente abierta y estar dispuestos a aprender más sobre esta creencia compleja. Se recomienda buscar información confiable y hablar con expertos en la materia para obtener una comprensión más completa. También es importante recordar que, independientemente de si uno cree o no en la reencarnación, cada momento de la vida actual es valioso y debe ser apreciado al máximo. La vida es un regalo y debemos aprovecharla al máximo mientras estemos aquí. Si has llegado hasta este momento, es porque seguramente estás muy interesado en la reencarnación o en las vidas pasadas. Si es así, déjame ofrecerte un libro: Regresión a vidas pasadas y reencarnación. ¿Estás listo para explorar el viaje astral y liberar las restricciones de tus planos mentales y físicos? Conoce la verdad sobre la muerte y la vida eterna a través de las enseñanzas de la reencarnación en este libro electrónico emocionante. Adéntrate en el mundo de la espiritualidad y aprende a superar tus miedos mientras te enfrentas a la carga más pesada de todas las etapas de reencarnación. Consigue tu copia ahora. Te he dejado un link en la descripción y en el primer comentario. Yo soy el documentalista y esto fue Reencarnación, la vida después de la muerte. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.